Capítulo 193 de 5. Kai dijo solemnemente: Sogeiki, en el pasado, incluso antes de que tu imperio arco celestial fuese destruido, si tu emperador llegaba personalmente a la ciudad Feili, ni siquiera lo recibiría personalmente. Esta vez, ya te estoy dando mucha cara y ¿qué más quieres? Sogeiki dijo pasivamente: No me estás dando cara, le estás dando cara al imperio Songtian, ¿verdad? No es lo que quiero, pero para el actual nosotros, incluso esta recepción no es suficiente. Directora Kai, cuando estudiaba en la Academia Militar Feili, siempre me trataste bien y me has dado muchas oportunidades, y realmente te respeto. Como tal, debo informarte sobre algo serio y no permita que su imperio Feili haga algo de lo que se arrepentirán. Al escuchar las palabras de Sogeiki, Kai guardó silencio. De repente, sintió que las palabras de Sogeiki eran muy similares a lo que Minju le había dicho anteriormente. ¿Podría ser que hubiera alguna conexión entre él y Minju? Eso no debería ser posible y después de todo, Minju era de la secta Demonio Celestial. Y este Sogeiki ya tenía alguna conexión con el Palacio Extensión del Cielo, ¿cómo podría tener alguna conexión con la secta Demonio Celestial? No quedaba mucho para decir, y Kai inconscientemente mantuvo su silencio. Aunque se le había dado el control de toda la situación, había un límite y lo que Sogeiki quería no era algo que pudiera decidir por capricho. Hacer que el emperador Feili salga personalmente para recibirlos, era casi imposible. Si el imperio Feili hacía eso, ¿no sería equivalente a admitir debilidad ante el imperio Arco Celestial? El campo de entrenamiento no estaba lejos de la puerta este, y a ambos lados estaban montados. En poco tiempo, lo habían alcanzado. Actualmente, todo el campo de entrenamiento estaba vacío, ya que parte de la caballería real de la familia había cabalgado para despejar la zona. Bajo las órdenes de Shen Wan, además de los que originalmente habían estado allí para escoltar al grupo diplomático, otras 5.000 tropas de caballería de la familia real también habían llegado allí. Si el grupo del Imperio Arco Celestial intentaba hacer algo contra el Imperio Feili, confiaba en que su número era suficiente para encargarse de ellos. La tropa de caballería de la familia real no era una unidad ordinaria del ejército. Para que un soldado ingrese a esa formación, no solo tenían un pasado absolutamente limpio, sino que su familia tenía que ser descendiente del Imperio Feili y también estar limpia. Aún más, tenían que haber participado en las guerras fronterizas contra el Imperio Gonzou y haber logrado suficientes condecoraciones militares incluso antes de que tuvieran la oportunidad de ser aceptados. Incluso después de eso, habría una serie de pruebas y entrenamientos muy estrictos antes de que uno finalmente pudiese convertirse en un miembro oficial de la tropa de caballería de la familia real. Entre todos los militares del Imperio Feili, tenían la mejor paga y el mejor trato, y podría decirse que estaban las mejores élites entre ellos. La totalidad de la tropa de caballería de la familia real consistía en 50.000 guerreros, y eran las tropas AS que estaban bajo el mando de la familia real. Los 5.000 soldados de la caballería de la familia real se desplegaron en una formación alrededor del campo de entrenamiento, divididos en 5 formaciones de 1.000 hombres cada una, cubriendo los 4 miradores y la plataforma VIP central, rodeando por completo todo el área. Hacia esto, a Sogeiki realmente no le importaba mucho. Kai llevó a los otros oficiales a la tribuna VIP, pero Sogeiki no los siguió. Hasta ahora, la princesa Difuya no había abandonado el carruaje. Naturalmente, Kai podría decir que Difuya era solo un cebo en esta escena, y el verdadero líder de este grupo diplomático era Sogeiki. Shen Wan no siguió al grupo del Imperio Feili hasta los puestos de observación, permaneciendo en el fondo del campo de entrenamiento. Estaba montado sobre un caballo de guerra alto y robusto, y su armadura de plata le proporcionaba un aire suave y noble. Su mirada feroz se posó sobre Sogeiki. Como vicecomandante de la tropa de caballería de la familia real, habían pasado años desde que había sido provocado de esta manera. Hacia Sogeiki, solo sentía una sensación de desdén. Un simple joven de menos de 20 años de edad, solo porque tenía algo de fuerza, se atrevió a desafiarme. Él prácticamente está pidiendo la muerte. Sogeiki saltó de su caballo demonio fantasma. Dándose la vuelta, echó una larga mirada a la gran bandera del Imperio Arco Celestial que se balanceaba bajo los suaves vientos. Tomando una respiración profunda, recordó el silencio en su corazón, con sus puños apretados en resolución. Es hora de comenzar el renacimiento de mi patria. Dando grandes zancadas hacia Shen Wan, Sogeiki solo se detuvo cuando estaba a unos 30 metros de él. Extendiendo su mano derecha, hizo un gesto de invitación. Justo en ese momento, la voz de Kai sonó desde la tribuna VIP. Comandante Zhou, después de todo, está aquí para una visita diplomática, y como ya está aquí, no es una buena señal si corre sangre. ¿Qué hay de hacer de este duelo un intercambio de punteros?
Si eres capaz de vencer al vicecomandante Shen, haré que se disculpe contigo. ¿Qué tal eso? Zhou Weiqing miró hacia la tribuna VIP y dijo con arrogancia: en ese caso, le daré esa cara a su Alteza. Sin embargo, este vicecomandante Shen ha insultado a mi imperio. Si gano, debe inclinarse ante la bandera de mi imperio cuando se disculpe. Antes de que Kai pudiera abrir la boca, Shenlong ya había dicho fríamente: bien. Si puedes derrotarme, me inclinaré y me disculparé. Era un veterano en el campo de batalla, y naturalmente, podía decir que Zhou Weiqing estaba tratando de irritarlo. En tal caso, bien podría estar de acuerdo con sus términos. No solo podría presentar la generosidad y el porte de un general de un gran imperio, sino que también mostraría su absoluta confianza en sí mismo. En verdad, él no pensaba que perdería en lo absoluto. Finalmente, una débil sonrisa brilló en la cara de Zhou Weiqing. Muy bien, simple y directo, lo aprecio. Mientras decía eso, la mano de Zhou Weiqing cortó el aire, y los dos triángulos aparecieron en el aire. Siendo mucho más viejo y fuerte, Shenlong naturalmente no atacaría primero. Sobre todo, porque estaba frente a la princesa Kai y a tantos otros oficiales, ¿cómo no podría querer presumir? Hacia Kai, él siempre había albergado sentimientos por ella, pero el desempeño de Mingyu en el ejército era demasiado sobresaliente, y nunca había tenido la oportunidad de mostrar sus propios talentos. Sin embargo, solo en términos de fuerza personal, Mingyu no era rival para él. Aunque Shenlong no atacó primero, eso no significaba que sería descuidado frente a Zhou Weiqing. Después de todo, él era un soldado experimentado. Sus 9 pares de joyas celestiales aparecieron, brillando intensamente mientras giraban alrededor de sus respectivas muñecas. Las joyas físicas en su muñeca derecha eran del mismo tipo que las de Zhou Weiqing, las joyas de jadelado que denotaban el atributo fuerza. En cuanto a las joyas elementales en su muñeca izquierda, eran la turmalina que denotaba el atributo viento. Maestro de joyas celestiales de atributos viento y fuerza, en la etapa de 9 joyas. Él realmente tenía la fuerza y el derecho de sentirse seguro y orgulloso. No era una casualidad que fuese el vicecomandante de la tropa de la caballería de la familia real, y no fue por algún fondo especial que se le permitió avanzar a tal posición. Había luchado para llegar ahí, y fue su fuerza lo que le permitió hacerlo. Después de lanzar sus joyas celestiales, Shenlong pudo ver que Zhou Weiqing también había hecho lo mismo con sus 6 pares de joyas celestiales. Alrededor de su muñeca derecha, estaban las 6 joyas de jadelado, del mismo tipo que la suya. Sin embargo, alrededor de la muñeca izquierda de Zhou Weiqing, Shenlong también vio 6 joyas elementales turmalina de atributo viento. Naturalmente, eso se debía al anillo de ocultación que Tang Xian, la madre de las 3 hermanas Shangguan, le había dado en el pasado. Zhou Weiqing sabía que el Imperio Feili no sabía mucho sobre su verdadero poder, la mayoría de ellos ni siquiera lo vinculaban con el Zhou Weiqing que había llevado al equipo de batalla Feili a la victoria en el torneo Joya Celestial. Como tal, definitivamente aprovecharía cualquier oportunidad para engañar a su oponente. Cuando Shenlong vio que Zhou Weiqing solo estaba en la etapa de 6 joyas, los oficiales que estaban mirando en las plataformas de observación también pudieron verlo. Durante un tiempo, las miradas de desprecio, menosprecio y arrogancia llenaron sus ojos mientras miraban a Zhou Weiqing, algunos incluso susurraron entre sí acerca de cómo estos jóvenes mequetrefes eran imprudentes y tontos, pidiendo la muerte. Por supuesto, si Zhou Weiqing era tonto o no, o pedía la muerte o no, y uno solo podría saberlo después de una pelea real. Sin embargo, era desafortunado que Shenlong también hubiera sido engañado por la apariencia exterior de Zhou Weiqing y justo como había esperado. De todos los espectadores del Imperio Feili, solo Kai frunció el ceño cuando vio las 6 joyas de Zhou Weiqing. Ella recordaba claramente la época en la que él había liderado al equipo de batalla Feili para ganar el torneo Joya Celestial hace un par de años. En ese momento, su cultivo estaba solo en la etapa de 4 joyas. De hecho, la mayor parte del torneo había sido pasado con él en la etapa de 3 joyas. Kai estaba muy familiarizada con lo difícil que era el torneo Joya Celestial, y qué tipo de monstruos de la generación más joven enfrentarían allí. Esas eran las mejores élites de cada imperio, especialmente la crema de la cosecha de la generación más joven de las 5 grandes tierras santas. Bajo tal circunstancia, el simple Zhou Weiqing con 4 joyas había sido capaz de crear historia y liderar al equipo de batalla Feili para derrotar a todos esos poderosos oponentes, trayendo de vuelta el campeonato. Ahora, en la etapa de 6 joyas, hasta donde había crecido su poder entonces. Si él no tenía ninguna confianza, ¿se atrevería a venir aquí para causar problemas? ¿Y realmente desafiar Shenhuan? De hecho, la velocidad de cultivo de ese pequeño mocoso era simplemente asombrosa.
Ni siquiera habían pasado 2 años desde que dejó el Imperio Fei y su nivel de cultivo ya había aumentado increíblemente, de 4 a 6 joyas. Eso era totalmente impactante, casi sin precedentes e inigualable en la historia. En este momento, Kai realmente estaba empezando a creer en las palabras de Ming-yu. Entrar en conflicto con Zhou Weiqing realmente no era una buena idea. Sin embargo, las cosas ya se habían desarrollado hasta tal etapa y ahora no tenían más remedio que pelear primero. Además, a pesar de que Kai tenía una opinión muy alta de Zhou Weiqing, todavía no veía cómo era posible que él, con 6 joyas, derrotara al vicecomandante Shen Huang, de 9 joyas. Después de todo, a medida que la etapa de cultivo del maestro de joyas celestiales crecía cada vez más, la brecha era cada vez mayor. La diferencia entre 6 y 9 joyas era mucho mayor que 4 contra 6 joyas. Sin mencionar que Shen Huang era un luchador experimentado por derecho propio, incluso entre los maestros de 9 joyas celestiales. De lo contrario, ¿cómo podría alcanzar el rango de vicecomandante? Shen Huang no decepcionó a Kai. Aunque no atacó primero, no esperó para convocar su equipo consolidado. En el momento en que Shen Huang lanzó todo su equipo consolidado, la boca de Zhou Weiqing se curvó hacia arriba en un toque de desdén. Ya no era él actuando, sino que verdaderamente él era quien despreciaba el equipo. Después de todo, no se olviden del tipo de personas con las que se estuvo mezclando. Sin lugar a dudas, con el estatus de Shen Huang en el Imperio Fei, tendría las 9 piezas de equipo consolidado para sus 9 joyas. Sin embargo, solo de su equipo consolidado, uno podría decir lo mucho que faltaba en el Imperio Fei los maestros de equipos consolidados, y su falta de recursos y pergaminos reales. Los 9 equipos consolidados que Shen Huang usaba también eran un set, sin embargo, eran 3 piezas por conjunto, 3 conjuntos en total, y algunos también con zócalos. Entre los 3 conjuntos, uno fue diseñado claramente por un maestro de equipos consolidados de la etapa Song, mientras que los otros 2 eran solo de la etapa Gran Maestro. Aún así, por la expresión de Shen Huang, estaba claro que estaba extremadamente orgulloso de su equipo. De hecho, en el Imperio Fei, para que alguien en la etapa Song de nivel superior tuviese tales equipos consolidados, ya era extremadamente bueno. Aunque el equipo de Shen Huang estaba separado en 3 conjuntos consolidados, ya era suficiente para cubrir la mayor parte de su cuerpo de forma protectora. Casco y 2 sombreros eran un conjunto. Pecho, faja y cinturón otro conjunto. Y el set final era el de la etapa Song, que incluía su arma, una espada larga y 2 brazaletes, respectivamente. Parecía que ese conjunto no estaba completo, probablemente sin 2 botas de combate. Por supuesto, su nivel de cultivo estaba lejos de alcanzar eso. De hecho, era muy poco probable que él llegara a la etapa Rey Celestial, tal vez incluso imposible. Al ver a Shen Huang liberar las 9 piezas de equipo consolidado sin dudar, Kai se relajó en secreto, suspirando de alivio. Anteriormente, sus palabras a Zhou Weiqing sin duda eran para recuperar algo de buena voluntad, pero también era para decirle a Shen Huang que no subestimara a Zhou Weiqing, y que tampoco lo matara. Zhou Weiqing no lanzó su propio equipo consolidado. En cambio, en el momento en que Shen Huang desató su equipo consolidado, las 2 formaciones triangulares enfrente de él se apilaron una sobre otra y se fusionaron, formando su formación de luz divina 6 suprema. Una extraña luz instantáneamente estalló con un resplandor abrumador, y el hexágono se colocó en su lugar debajo de los pies de Zhou Weiqing, que ahora estaban posicionados en el centro del hexágono. Cuando la luz brilló bajo ellos, el brillo dorado reflejado en su armadura hizo que pareciera un dios que había descendido del cielo. Solo por las apariencias, Shen Huang había perdido terriblemente. Un hexágono hecho de 6 luces. Al observar la extraña formación de luz, todos los miembros del Imperio Fei presentes quedaron atónitos y perplejos. De hecho, incluso la mayor parte del grupo del Imperio Arco Celestial, además de Shen Guangxue y Tianer, estaban igual de perplejos. ¿Qué era esa formación hexagonal? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué había una joya elemental en cada uno de los ángulos del hexágono? Nadie realmente lo reconocía. Después de todo, en todo el Imperio Fei, nadie era digno de que el Emperador Celestial 6 Supremo, Long Shiya, fuese personalmente a desafiarlo. Además, la formación de luz divina 6 Suprema que Zhou Weiqing estaba usando era su propia versión personalizada, y era la primera vez que se exhibía para un número tan grande de personas. Aunque Shen Huang estaba sorprendido, la espada larga en sus manos aún apuntaba hacia Zhou Weiqing, haciendo un gesto invitándolo a atacar primero. Zhou Weiqing sonrió fríamente. Él no tenía prisa en lo absoluto. ¿Dejándome atacar primero? ¿Estás tratando de demostrar lo poderoso que eres? Bueno, si quieres actuar, veré por cuánto tiempo puedes actuar.
Sogeking no atacó, sino que una luz violeta roja comenzó a acumularse sobre su cabeza. ¿Quieres actuar valiente? No me atacarás primero, ¿verdad? Bien, solo espera. En el instante siguiente, la expresión de Shenron cambió y ya no se atrevió a esperar. La razón era simple, podía ver claramente la imagen ilusoria de la enorme dama dragón demoníaca que aparecía sobre la cabeza de Sogeking. Como el nivel de cultivo de Sogeking había crecido, la imagen de la habilidad celestial de la dama dragón demoníaca también se había vuelto más clara y sólida. La mitad superior de una belleza absoluta, y la mitad inferior de una serpiente, ambos claramente definidos como la leyenda de los Naga de antaño. La luz violeta roja de la imagen masiva pintó los cielos, causando que las nubes se viesen diferentes. El aura y la presión que Sogeking estaba dando incluso suprimía el aura de Shenron de 9 joyas. Imagen de una habilidad celestial. Kai casi exclamó en estado de shock. Al momento siguiente, de repente recordó la descripción de Papa hace años. De hecho, Sogeking había utilizado esta misma habilidad 2 años atrás en el torneo Joya Celestial, y fue esa habilidad la que le permitió vencer al genio San Lingtian del Palacio Extensión del Cielo y arrebatando el campeonato final del torneo Joya Celestial. Sin embargo, incluso Papa no entendía completamente qué era esa habilidad de Sogeking, ni sus efectos, y solo podía decir que definitivamente era muy poderosa. En ese momento, cuando él la desató, podría decirse que toda la audiencia estaba conmocionada. No se atrevió a esperar más. Naturalmente, a Shenron ya no le importa la cara y no esperaría a que Sogeking terminase ese movimiento. Puede que no supiera exactamente qué habilidad estaba usando, pero sin dudas cualquier habilidad con una imagen celestial era increíblemente fuerte. Podría estar en la etapa de 9 joyas, pero no tenía ninguna habilidad tan poderosa. No provenía de una gran tierra santa, y una habilidad con una imagen celestial no se obtenía tan fácilmente. En un instante, Shenron había cargado contra Sogeking, con una espesa luz verde que estallaba de su cuerpo, causando que su velocidad aumentara abruptamente más de 3 veces. La espada en sus manos callaba el camino, era como un rayo cayendo sobre Sogeking. Atacar primero podría ser vergonzoso para alguien de su edad y condición, pero no era tan vergonzoso como perder. Al ver que Shenron había usado una habilidad, Sogeking sonrió débilmente. Era una habilidad con la que estaba demasiado familiarizado. El rayo penetrante del Emperador de Plata. Incluso si usara las uñas de sus pies para pensar, Sogeking fácilmente podía saber que Shenron debería haberla almacenado del Emperador de Plata que había estado en el Palacio de Almacenamiento de Habilidades Fei Li, el mismo del que había almacenado muchas de sus propias habilidades. Por supuesto, ese Emperador de Plata había sido liberado por Tianer más tarde. Parecía que Shenron había tenido éxito desde el principio. La distancia entre los dos era apenas de 30 metros, y con la velocidad del rayo penetrante del Emperador de Plata, Shenron llegó a donde Sogeking casi al instante. Todavía podía recordar la advertencia de la princesa Kai, y no intentó asestar un golpe mortal, golpeando al hombro izquierdo de Sogeking. Enfrentándose al golpe de Shenron, Sogeking ni siquiera se molestó en esquivar. En una reacción casi instantánea, sorprendió a toda la audiencia una vez más. 5 estallidos de luz dorada oscura surgieron a su alrededor, como oleadas de luz que salían de su cuerpo. El rayo penetrante del Emperador de Plata era una habilidad extremadamente poderosa, y con el nivel de cultivo de Shenron y esa espada consolidada, debería ser capaz de atravesar el aura protectora de Sogeking. Sin embargo, eso ahora sí era solo una aura protectora. En la actualidad, Sogeking no dudó en desatar 5 a la vez. ¿Cómo podría él romperlas? A los ojos de la audiencia, todo lo que vieron fue Shenron cargando hacia Sogeking a una velocidad vertiginosa, y en el siguiente instante, la luz brilló alrededor de Sogeking, y Shenron rebotó y fue enviado de regreso. En cuanto a Sogeking, él permaneció parado en su lugar impasiblemente, apareciendo un equipo consolidado alrededor de su cuerpo. La armadura de oro refinado parecía haber desaparecido de alguna manera, a un lugar desconocido, y Sogeking estaba en cambio en un atuendo de tela ordinario. En sus manos, había 2 inmensos martillos de guerra, relucientes guanteletes de oro oscuro con garras de aspecto aterrador, que se extendían hasta sus brazos y hombros hasta el espejo corazón oscuro y dorado que llamaba la atención de todos, brillando con una luz escalofriante. El dorado oscuro continuaría extendiéndose hasta su cintura antes de detenerse. Alrededor de su cuerpo, estalló una poderosa fluctuación de energía celestial. El martillo en su mano derecha señaló hacia adelante, y una serie de luces violetas rojizas volaron desde el martillo de la cara llorosa, persiguiendo a Shenron que había sido arrojado por el impacto anterior. Aunque Sogeking necesitaba tiempo para liberar su sello del dragón silencioso, ya era mucho más rápido que antes.
Agregado al hecho de que Shenron había pasado un tiempo esperando, y el retraso dado por su propia aura protectora, le dio tiempo suficiente para que terminara de completarlo. La luz púrpura roja alcanzó instantáneamente al cuerpo de Shenron, envolviéndolo. El efecto absoluto significaba que no tenía ninguna posibilidad de evadirlo, y bajo la mirada de los miles de espectadores, los 9 equipos consolidados de Shenron desaparecieron como la nieve en el sol de verano. Sobre su cabeza, un extraño símbolo púrpura rojo giraba lentamente. Los ojos de Zhao Weiqing también se volvieron de un rojo púrpura similar. Sin embargo, no lo persiguió para atacarle, sino que sus 2 martillos apuntaron hacia Shen Wang. En un instante, miles de perlas relampagueantes aparecieron en el aire, formando una red de perlas relampagueantes que volaron hacia Shen Wang, rodeándolo. En el instante en que Shenron había sido golpeado por el sello del dragón silencioso, se había sentido tan asustado que palideció instantáneamente. Nunca había imaginado que la habilidad de Zhao Weiqing fuera tan dominante, paralizando al instante todas sus habilidades y equipo consolidado. Aunque podía adivinar que esa situación no debería durar mucho, como un maestro de joyas celestiales tan acostumbrado a su equipo consolidado, en un corto periodo de tiempo le resultaría muy difícil adaptarse. Cuando sus pies tocaron el suelo y se retiró hacia atrás, de repente vio la red de perlas relampagueantes cubriendo los cielos a su alrededor. Shenron hizo honor a su rango como vicecomandante de la caballería de la familia real Fei. Enfrentado a un escenario tan desfavorable, no entró en pánico. Ambas manos giraron en círculos, y una reverberación de energía celestial apareció, formando una gruesa capa de tenue luz blanca alrededor de su cuerpo. Su nivel de cultivo de energía celestial ya había alcanzado el máximo de la etapa celestial Xu. Aunque todavía estaba lejos de alcanzar la energía Dao celestial, estaba claro que su energía total ya estaba más allá del maestro de joyas de la etapa Sun de nivel superior que Zhao Weiqing había enfrentado hace mucho tiempo, el padre de Mingwu. Las explosiones comenzaron a sonar mientras las perlas de Zhao Weiqing comenzaban a estrellarse contra el escudo de luz blanca. A los ojos de Shen Wang, Zhao Weiqing debería haber sido un maestro de joyas celestiales de atributo viento. Sin embargo, cuando las perlas de rayo estallaron, se dio cuenta de que había sido engañado. Sin embargo, incluso cuando se dio cuenta de eso, no sabía cómo que pasó. La fuerza del atributo rayo radicaba en su explosivo poder ofensivo, y esas perlas relampagueantes que Zhao Weiqing había invocado estaban bajo su control a través de la formación de luz divina 6 suprema, lo que le permitía canalizar la mayor cantidad posible de energía celestial a la vez. Con el poderoso control y la tasa de regeneración de su formación, esas perlas relampagueantes no se podían tomar a la ligera. 1 y 2 incluso 10 perlas relampagueantes no podrían lastimar a Shenron en lo absoluto. Sin embargo, el Shenron actual no estaba capacitado para usar habilidades o equipos consolidados. Podría decirse que estaba completamente bajo el ritmo de batalla de Zhao Weiqing. Ambos estaban en la etapa de 9 joyas, y en términos del nivel de cultivo de energía celestial, Shenron estaba incluso más alto que el Príncipe León. Sin embargo, si uno comparara sus fortalezas totales, estaba muy lejos de él. Incluso el Príncipe León había podido obtener una ventaja sobre Zhao Weiqing, y mucho menos Shen Wang. Varios cientos de perlas relampagueantes lo rodearon desde todas las direcciones casi simultáneamente, y las aterradoras explosiones resonaban una tras otra al unísono. Shen Wang canalizó su energía celestial con todas sus fuerzas para protegerse, pero cada explosión tomaría parte de ella. No hablemos de contraataque. En esta serie de explosiones masivas, tanto su cuerpo como su audición se vieron muy afectados, como si fuera un pequeño bote flotando en el vasto océano, siendo aplastado por las olas de las perlas relampagueantes, dando vueltas y vueltas turbulentamente. Desde que Zhao Weiqing había completado su entrenamiento en esta técnica relámpagos voladores divinos, esta era solo la segunda vez que lo usaba en un combate real. La primera vez fue, naturalmente, contra Shang Wangxuer. Por supuesto, ella la había roto la primera vez con su espada infinita sin límites, pero en la segunda ocasión, incluso con sus habilidades supremas con la espada, no había sido capaz de tomarlas con demasiada facilidad. Ni hablar de Shenron ahora, sin sus habilidades y equipo consolidado. Lo más impactante para el público era en realidad Zhao Weiqing. Con sus ojos, todos podrían verlo allí, simplemente de pie. Desde que la pelea había comenzado, ni siquiera había dado un paso, y todo lo que había hecho era levantar su martillo y señalar 2 veces. Incluso ahora, sus martillos todavía apuntaban hacia adelante, las perlas relampagueantes aún se movían locamente. A los ojos de esos funcionarios, Shen Wang era extremadamente poderoso, pero actualmente se encontraba en medio de la técnica relámpagos voladores divinos, y apenas se sostenía, como si estuviera al borde del colapso.
Cualquiera podía ver que Sogeking claramente tenía la sartén por el mango, pero tal vez lo más aterrador era el hecho de que nadie podía entender cómo estaba ganando Sogeking. ¿No eres demasiado poderoso? Eso es una locura. Pensamientos similares aparecieron en cada espectador. Sin embargo, en ese mismo instante, todos quedaron boquiabiertos. De repente, Shenron sintió que su cuerpo se sentía más ligero. Inmediatamente, entendió que la restricción en su equipo consolidado y habilidades almacenadas estaba por terminar. Había aguantado tanto tiempo solo por esa oportunidad, y aunque su energía celestial estaba gastada en más del 70%, la oportunidad finalmente había llegado. En sus ojos, aunque Sogeking estaba actualmente en una posición ventajosa, para un maestro de 6 joyas celestiales que atacara continuamente durante tanto tiempo, su energía celestial debería agotarse igual o incluso más que la suya. Pudo haber sido humillado previamente, pero la oportunidad de ganar había llegado. De hecho, cuando Shenron sintió que la presión sobre él disminuía, era porque todas las perlas relampagueantes que lo atacaban se habían detenido por un momento. Sin embargo, una parada temporal no significaba que habían desaparecido. La duración del sello del dragón silencioso era de 1 minuto, y en ese momento, ¿cómo podría Sogeking cometer un error? La esperanza había despertado en Shenron, pero cuando vio lo que tenía delante, su corazón se hundió en la desesperación. La detención de los ataques de las perlas relampagueantes se debía a que en realidad se estaban uniendo, presionando una cerca de la otra. En ese corto periodo de tiempo, otros cientos de perlas relampagueantes se habían unido. Esta vez, en comparación con todos los ataques anteriores, todas las perlas se aglomeraron como una, atacando cada porción de su cuerpo a la vez en un ataque final simultáneo. Otra explosión masiva. El cuerpo de Shenron se estremeció violentamente y se convirtió en color negro como el carbón quemado. Originalmente, la hermosa armadura de plata había sido guardada cuando él había lanzado su equipo consolidado, y no había tenido tiempo de volver a ponérsela. Actualmente, su ropa estaba hecha jirones, y sus hermosos mechones de cabello dorado estaban retorcidos y quemados. En la masa de explosiones, fue derribado casi 5 metros antes de aterrizar pesadamente en el suelo. Sogeking no continuó atacando, girando los martillos legendarios duales en sus manos antes de girar en un movimiento delicado y suave. Actuando realmente genial. Comparado con la genial actuación de Sogeking, actualmente la expresión de la princesa Kai era muy interesante. No estaba molesta o deprimida en lo absoluto. Ella no era tan superficial, y este pequeño revés no era nada en sus ojos. En cambio, lo que estaba en sus ojos era puro shock. De hecho, un shock completo. 9 joyas contra 6 joyas, pero era como si él no tuviera ninguna posibilidad, perdiendo antes de que pudiera mostrar su propia fuerza. Era realmente una pérdida humillante, ya que ni siquiera fue capaz de forzar a su oponente a dar un solo paso. ¿Qué clase de brecha de poder era esa? Sogeking se sentía cada vez familiarizado con su propia técnica relámpagos voladores divinos, especialmente a medida que se familiarizaba más con su uso en combate. Desde que luchó con Shen Wangsuer, más le gustaba la idea de enfocarse en entrenar una habilidad al máximo. Con su formación de luz divina 6 suprema, él fácilmente podría imitar cualquier habilidad y transmutar energía entre la energía celestial de cada atributo. Sin embargo, todos y cada uno de los atributos tenían sus propias características únicas, y definitivamente había diferencias en su manipulación. Para aumentar su capacidad de combate actual y mejorar su control, decidió dejar de practicar temporalmente su control de los otros 5 atributos mientras estaba en la formación, concentrándose por completo en la técnica relámpagos voladores divinos. En verdad, ya había estado en ese camino incluso antes de luchar contra Shen Wangsuer, pero acababa de afirmar sus ideas. Después de todo, incluso si en el futuro tuviese más energía celestial para comenzar a fusionar sus propias habilidades de atributos múltiples, al entrenar su control en la técnica relámpagos voladores divinos, también ayudaría en su control futuro, siempre que el atributo relámpago fuese parte de la fusión. El silencio era ensordecedor. Quizás más exactamente, era que toda la audiencia quedó estupefacta, especialmente el grupo de funcionarios del Imperio Feili que estaban mirando boquiabiertos. Sogeking caminó lentamente hacia Shenron, que yacía en el suelo. En ese momento, la voz de Kai sonó con urgencia. «Comandante Zhou, por favor, perdónelo». Sogeking levantó su cabeza para mirar a Kai en el escenario VIP antes de sonreír mientras decía: «Su Alteza, por favor no se preocupe. Como ya he acordado que es solo un duelo, naturalmente no lo mataré. Además, todavía estoy esperando su disculpa. Tiener». Al instante, Tiener entendió a qué se refería, y una tenue luz dorada brilló alrededor de sus manos.
Desde su asiento hasta donde Shenron estaba acostado, había por lo menos 40 yardas de distancia, pero la luz dorada simplemente voló sin problemas, aterrizando con precisión sobre él. Una gruesa aura divina formó un círculo de luz alrededor del cuerpo de Shenron, y su cuerpo inconsciente comenzó a crisparse antes de realmente levantarse. Shenron era, después de todo, un maestro de 9 joyas celestiales de la etapa Son. Aunque sus defensas habían sido violadas y abrumadas por las explosiones masivas de las numerosas perlas relampagueantes, sus músculos internos y huesos eran robustos, y sus heridas no eran demasiado profundas. Era solo que su energía celestial había sido agotada, y no pudo seguir luchando por más tiempo. Tan pronto como se despertó, Shenron inmediatamente vio a Zhao Weiqing de pie justo enfrente de él. Shenron vomitó un bocado de sangre. No por una lesión, sino porque estaba totalmente humillado y avergonzado, deseando que un pozo se abriera en el suelo y se lo tragara. Frente a su diosa que amaba secretamente, frente a todos esos oficiales, incluso frente a tantos de sus subordinados y en realidad había perdido contra Zhao Weiqing, un simple maestro de 6 joyas celestiales. Aún más, había perdido tan terriblemente, y su oponente ni siquiera se movió un paso antes de ganar. La palabra vergüenza no era suficiente para describir sus sentimientos actuales. Zhao Weiqing no dijo ninguna palabra, sino que señaló la bandera que tenía detrás antes de mirar a Shenron. Su significado era claro. Has perdido, cumple tu promesa. Shenron apretó los dientes, soportando el dolor masivo en su cuerpo mientras lentamente se ponía de pie, mirando a Zhao Weiqing mientras su rostro se crispaba. Finalmente, suspiró, levantando su mano derecha, reuniendo los últimos restos de su energía celestial en su palma, y en un instante golpeó su palma contra su propia cabeza. Como vicecomandante de la tropa de caballería de la familia real, representaba el honor y la dignidad de su propio imperio Feili. Si se arrodillara y se doblegara ante la bandera del imperio arco celestial como en la puesta, no sería una mera representación de sí mismo, sino de todo el imperio Feili. Como tal, preferiría elegir morir por su imperio que arrodillarse. Justo en ese momento, el cuerpo de Shenron se congeló en su lugar. Su mano ya había llegado a su cabeza, pero finalmente no logró aterrizar. Escuchó a Zhao Weiqing riéndose a un lado antes de decir, el hermano Shen es un hombre acérrimo con una gran moralidad, un hombre de sentimientos y emociones. Sin embargo, no es necesario morir por tu imperio. Después de todo, nuestro imperio arco celestial sigue siendo un aliado amistoso del imperio Feili, fue solo porque el hermano Shen insultó a mi imperio antes que no tuve más remedio que luchar por el honor. En cuanto a la apuesta, vamos a suspenderla, pero espero que el hermano Shen pueda elegir sus palabras con más cuidado la próxima vez. Dijo Zhao Weiqing generosamente mientras retiraba la mano de Shenron de su propia cabeza. Al mismo tiempo, usó devorar para drenar la última parte de su energía celestial. Shenron no pudo evitar apretar los dientes mientras miraba la cara sonriente de Zhao Weiqing. Ese tipo había actuado como el malo, luego el bueno. Ahora, incluso parecía que él era el causante de los problemas, y Zhao Weiqing era el hombre generoso que lo perdonó. En este punto, Kai ya había bajado personalmente de la tribuna VIP, lo que llevó al grupo de oficiales a presentarse rápidamente ante Zhao Weiqing. Actualmente, su expresión había retomado su calma habitual. No solo no estaba enojada, sino que tenía una expresión de gratitud en su rostro. Sonriendo suavemente a Zhao Weiqing, dijo, muchas gracias al comandante Zhao por mostrar misericordia. De hecho, hemos perdido esta ronda, y represento al general Shen para disculparme por sus comentarios previos hacia su imperio. Mientras decía eso, se inclinó levemente hacia la bandera del imperio arco celestial. Su Alteza. Shenron se arrodilló en un sonido fuerte y ruidoso ante Kai, su rostro lleno de vergüenza. Kai se rió con ganas, y lo sostuvo mientras decía, General, su pérdida no se debe a su propio nivel de cultivo. Por favor, no hagas perder la luz de tu propia vida en el futuro, nuestro imperio aún necesita depender del general para defendernos. Zhao Weiqing estaba de pie frente a Kai, y mientras miraba a esta princesa, no pudo evitar sentir su corazón apretarse fuertemente. Con solo unas pocas palabras, Kai había invertido totalmente la terrible situación en la que se encontraban. No solo no perdió ningún orgullo por esto, sino que mostró la generosidad de su imperio, sellando también otras posibles avenidas para que Zhao Weiqing continuase en esas líneas. Aún más, había aprovechado la oportunidad para afirmar aún más la lealtad de Shenron. Podría decirse que ella había matado a muchos pájaros con una sola piedra. Como se esperaba, la cara de Shenron estaba llena de gratitud, su mirada hacia Kai era casi fanática, como si estuviera dispuesto a morir por ella en cualquier momento. Princesa Kai, ella es verdaderamente formidable.
Sogweikin no pudo evitar elogiarla en su corazón, pero también se sintió cauteloso al mismo tiempo. Shenron se retiró a un lado, y la mirada de Kai naturalmente aterrizó sobre Sogweikin mientras decía en alabanza: nunca esperé que el comandante Zhou me diera una sorpresa tan buena después de más de un año. Hoy, hemos sido precipitados y apresurados. Bueno, ¿estaría interesado el comandante Zhou en hacer una apuesta conmigo? Sogweikin se sorprendió momentáneamente. Todo el tiempo, siempre había sido él quien les pedía a otros que apostaran con él, y esta vez, fue ella quien tomó la iniciativa de hacerlo. Junto con la serie de acciones anteriores de Kai, no pudo evitar estar en guardia. Su Alteza, ¿qué tipo de apuesta está buscando hacer? Kai sonrió débilmente y dijo: no importa si es la relación entre los humanos o entre los imperios, el poder siempre ha sido un factor importante. ¿Qué tal si nuestros dos imperios tienen una competencia amistosa simple, 5 rondas, y quien gane 3 rondas será el vencedor? Justo ahora, esto se consideraría la primera ronda, y has ganado. Si al final, el vencedor es el Imperio Arco Celestial, entonces regresaré de inmediato al palacio y pediré a su majestad que reciba al grupo diplomático de su imperio con los más altos honores. Sin embargo, si tenemos la suerte de ganar, entonces invitaré al comandante Zhou a tomar la difícil tarea de invitar a la princesa Di Fu a entrar en la ciudad Fei Li junto conmigo. Comandante Zhou, ¿qué piensas? Las palabras de Kai eran realmente hábiles. En la superficie, para el Imperio Arco Celestial, sin importar si ganaban o perdían, no había una pérdida real para ellos. Si ganaban, incluso podían ganar más honor, y si perdían, no parecía una gran pérdida. Esta apuesta mostraba completamente la generosidad de Kai y la gran exhibición del Imperio Fei Li como uno de los grandes imperios. Sin embargo, en verdad, si realmente perdieran esta apuesta, entonces en esta visita diplomática y en las próximas negociaciones, el Imperio Arco Celestial estaría en una gran desventaja. En tal caso, sin importar lo que Kai estuviese discutiendo con Sogweikin, ella podría desempeñar un papel principal. Al mismo tiempo, podría usar esta competencia de 3 de 5 para borrar los sentimientos abatidos que cualquier miembro de su bando estuviese sintiendo, y aprovechar la oportunidad para reprimir al Imperio Arco Celestial. Sogweikin preguntó impasible: ¿qué y cómo serían las siguientes 4 rondas, Su Alteza? Kai se rió con ganas y dijo: muy simple, el lado perdedor de la ronda actual propondrá las reglas de la siguiente ronda, y así sucesivamente, hasta que un lado gane 3. Si no fuese por las sutiles y actuales relaciones entre ambas partes, Sogweikin realmente quería darle un gran aprobado a Kai. Ella era realmente impresionante. Con solo unas pocas palabras, no solo convirtió una situación desventajosa en una gran oportunidad para que su lado obtuviera la ventaja, reduciendo en gran medida la victoria que Sogweikin ya había ganado. Esta princesa era realmente extraordinaria, no era de extrañar que hubiera ascendido a su rango y estatus dentro del resto de la familia real. Después de un momento de reflexión, Sogweikin asintió, sonriendo a Kai, y dijo: muy bien, lo haremos como dice Su Alteza. Por favor, planifique cómo será la próxima ronda. Capítulo 191 General Divino de Fei Li. Después de pesar el equilibrio, Sogweikin finalmente estuvo de acuerdo. Tenía absoluta confianza en sí mismo, en sus compañeros y en su propio regimiento inigualable. Tal confianza provenía de la fuerza, y él creía que incluso si tuvieran que pasar por esta competencia de 3 de 5, especialmente con una victoria en la mano, no podrían perder. Además, ¿y qué si realmente perdían? ¿Serían realmente tan desfavorecidos en las negociaciones? Eso también tendría que ver con quién estaba en el otro extremo. Después de todo, no se puede olvidar en lo que nuestro querido pequeño gordito Zhou era más hábil. ¿Realmente le importaría demasiado ganar o perder esta apuesta? Kai también estaba mirando a Sogweikin. Al igual que él sentía un gran estima y aprecio por ella, también tenía una nueva evaluación del joven frente a ella. Desde el inicio de la actuación de Kai para cambiar el rumbo, Sogweikin se había quedado allí sin ningún movimiento, solo mirándola silenciosamente como si fuera solo un espectador, como si no le importara nada de esto. Mientras hablaba, Kai se había concentrado en los ojos de Sogweikin, pero se desilusionó rápidamente. Ella era totalmente incapaz de leer algo dentro de ellos. De hecho, nada en lo absoluto. Solo había una suave sonrisa, como si se estuviera reuniendo con un viejo amigo. Hacia esa victoria previa, no había orgullo ni arrogancia, como si fuera algo ordinario para un maestro de 6 joyas celestiales como el derrotar a una potencia de 9 joyas. Cada vez más, Kai comenzaba a ratificar el juicio de Minju. Este Sogweikin realmente no era una persona común. ¿Realmente tenía menos de 20 años? Sin embargo, ese no era el momento de pensar demasiado profundamente las cosas.
Después de un breve momento meditando, Kai mostró una mirada de disculpa, diciendo, por el honor del imperio, tendré que dejar que el comandante Zhou sufra un pequeño problema. El director Wu Feng, por favor. Mientras hablaba, inclinó su cuerpo ligeramente, haciendo un gesto de invitación a su espalda. Un anciano alto y delgado caminó lentamente hacia Kai, inclinándose levemente. Sonrió débilmente mientras decía, estoy feliz de estar a su servicio, Su Alteza. Kai se rió con ganas y dijo, Dalauga, todos estamos trabajando para la gloria del imperio. No tuve más remedio que invitar al director a intervenir, por favor, perdóneme. Al ver a esta persona, Zhou Weiqing se sobresaltó en su corazón. Sabía que Kai se iba a vengar ahora. Este anciano frente a él no parecía tener muchas reverberaciones de energía celestial a su alrededor, pero en el instante en que apareció, Zhou Weiqing había sentido una poderosa amenaza. Esta no era una persona a la que pudiera manejar solo y lo cual solo podía significar una cosa y este anciano llamado Wu Feng era una potencia de la etapa rey celestial. Zhou Weiqing no había imaginado que en el grupo de bienvenidos de la princesa Kai habría alguien como él aquí. En un instante, una mirada cautelosa entró en sus ojos, pero él no tenía ninguna idea de retroceder. Kai asintió disculpándose con Zhou Weiqing y dijo, Comandante Zhou, en esta segunda ronda, le enviaremos al director Wu Feng para que pelee en nuestro nombre. Deberías haber oído hablar del director Wu Feng, está a cargo de la Academia Joyas Celestiales de Fei Li. Al escuchar la presentación, solo entonces Zhou Weiqing entendió. Entonces, este anciano era en realidad el director de la Academia Joyas Celestiales y eso significaba que era el maestro de Xiaoyan y de Lin Tianao. No es extraño que su presencia fuera tan fuerte. En ese momento, Zhou Weiqing frunció el ceño y se volteó para mirar a Lin Tianao. Tanto la cara de Lin Tianao como la de Xiaoyan eran extrañas, e intercambiaron miradas momentáneamente antes de dar un paso adelante. Deteniéndose detrás de Zhou Weiqing, se inclinaron hacia Wu Feng. Xiaoyan dijo respetuosamente, Maestro. Lin Tianao también saludó al director. Mientras los dos se inclinaban, naturalmente el aura y el ímpetu del bando de Zhou Weiqing cayó, mientras que para el lado del imperio Fei Li, aunque habían caído previamente por la pérdida de Shen Huan, recuperó una gran cantidad. Esa Kai debió de haber hecho esto a propósito. Ese era el primer pensamiento de Zhou Weiqing. Sus pensamientos eran verdaderos. Después de todo, ¿cómo podría Kai no conocer el origen de Lin Tianao y Xiaoyan? Además, desde que Zhou Weiqing y el equipo de batalla de Fei Li habían logrado la victoria en el torneo Joya Celestial, Kai los había investigado a todos de cerca. En la actualidad, enviar a Wu Feng era una forma de golpear salvajemente la moral del Imperio Arco Celestial. Wu Feng pasó su mirada más allá de los dos antes de decir pasivamente, no soy digno de tales saludos. Ya que ambos han elegido unirse al Imperio Arco Celestial, ya no son parte del Imperio Fei Li. El título de maestro, ya no soy digno de eso. Lin Tianao todavía estaba bien. Después de todo, él no había sido enseñado personalmente por Wu Feng. Sin embargo, para Xiaoyan, al escuchar tales palabras, instantáneamente se arrodilló en el suelo, con la cabeza agacha ya que no podía decir nada. Una luz fría brilló en los ojos de Zhou Weiqing, pero no culpó a Lin Tianao ni a Xiaoyan. Como dice el refrán, un día como maestro, para siempre como un padre. Si él estuviera en sus zapatos, él reaccionaría de la misma manera. Después de una pausa, Zhou Weiqing suspiró y dijo, para esta ronda, admitimos la derrota. Al escuchar las palabras de Zhou Weiqing, Kai sonrió débilmente, una expresión de cómo debe ser el caso destelló en su rostro. Asintiendo con la cabeza hacia Zhou Weiqing, ella dijo, muy bien, entonces para la tercera ronda, comandante Zhou por favor diríjanos. Zhou Weiqing miró fríamente a Kai. Aunque quería llamarla despreciable, al final no dijo nada. Eso era, después de todo, una táctica, y si podían ganar, entonces era una buena táctica. En un enfrentamiento entre imperios, no había nada más importante que ganar, y él lo sabía muy bien. Sin ninguna vacilación, Zhou Weiqing sonrió y dijo, muy bien, para esta tercera ronda, me gustaría tener un enfrentamiento entre ejércitos. Como Su Alteza ha visto, tenemos 700 soldados aquí con nosotros en nuestro grupo. ¿Qué tal si envían 700 tropas y podemos tener una buena pelea grupal? Por supuesto, será un duelo, y podemos cubrir todas nuestras armas con un paño grueso para garantizar que no haya lesiones graves. Veremos quién puede noquear a más oponentes para decidir quién es el vencedor. ¿Qué piensas? Del mismo modo, Kai no dudó en aceptar, asintiendo al instante mientras decía, muy bien, entonces nos encontraremos de nuevo en el campo de entrenamiento. Sin embargo, nos tomará un tiempo preparar tantas telas gruesas de algodón.
Comandante Zhou, usted y sus soldados pueden descansar primero. Una vez que preparemos todo, podemos comenzar la tercera ronda. Como ambos lados se separaron por el momento, Kai regresó a las gradas VIP. Una vez que estuvo sentada de nuevo, inmediatamente se volteó hacia uno de sus guardias personales y dijo solemnemente: «Rápido, inviten al general Mingyu aquí, pídanle que atraiga a su guardia personal». «Sí, señora». En cuanto a Zhou Weiqing, regresó al lado del regimiento inigualable. Lin Tianao y Xiao Yan tenían la cabeza baja, con una expresión avergonzada en sus caras. Sabían que era por ellos que Zhou Weiqing había admitido la derrota. Todavía estaba relativamente bien para Xiao Yan. Después de todo, en sus ojos, aunque Zhou Weiqing era fuerte, una potencia de la etapa Rey Celestial era una gran diferencia con una potencia de la etapa Sun de nivel superior. No creía que Zhou Weiqing pudiese vencer a una potencia de la etapa Rey Celestial, ¿verdad? Sin embargo, Lin Tianao sabía que para la segunda ronda definitivamente tenían la oportunidad de ganar. Para que el Imperio Feili envíe una potencia de la etapa Rey Celestial, definitivamente podrían responder no solo con una sola persona, para que sea una pelea justa. Si Zhou Weiqing, Tianer y Shan Guangzhou unieran fuerzas contra el director Wu Feng, o incluso solo dos de ellos, no sería fácil saber quién terminaría siendo el vencedor final. Zhou Weiqing reunió a sus oficiales con él, diciendo solemnemente: «En esta próxima ronda, solo podemos ganar. Intenten no matar a nadie, siempre que ganemos está bien. Esta vez, yo personalmente mandaré a los soldados». Todos estuvieron de acuerdo rápidamente, especialmente Lin Tianao y Xiao Yan. Sus ojos estaban llenos de resolución. Habían sido la causa de la pérdida anterior, y esta vez, querrían compensar esa pérdida. Después de hablar con sus soldados por un tiempo y alentarlos simplemente por la moral, Zhou Weiqing se sentó a un lado, sumido en sus pensamientos. Hacia esta tercera ronda, estaba absolutamente seguro de su victoria. Dejando de lado al Imperio Feili, incluso si el Imperio Songtian quisiera encontrar un grupo de 700 que pudiera vencer a los 700 soldados de élite que tenía con él, sería extremadamente difícil. Hacia esta segunda victoria, estaba decidido a conseguirlo. Sin embargo, la clave eran las dos rondas finales, y eso era lo que estaba considerando. Si ganaran esta tercera ronda, entonces la cuarta ronda sería determinada por su oponente. Si perdieran esa ronda, entonces la quinta ronda volvería a caer a su elección. En ese caso, ¿qué podría usar que fuese una victoria garantizada? Mientras pensaba hasta ese punto, Zhou Weiqing subconscientemente miró hacia atrás a su propio campamento. De repente, una extraña sonrisa apareció en sus labios. Después de que Kai regresase a las gradas VIP, también ordenó a sus hombres que comenzaran a preparar una gran cantidad de telas gruesas. Al mismo tiempo, ella también se sumió en sus pensamientos. Sin lugar a dudas, con respecto a esta competencia actual de 3 de 5, se podría decir que esta tercera ronda era la ronda más importante. Después de todo, dado que Zhou Weiqing había ganado la primera ronda, tenía una ventaja competitiva. Sin embargo, si en realidad pudieran aprovechar la tercera ronda, la ventaja sería suya. Él ha elegido una pelea grupal y claramente tiene mucha confianza en sus 700 soldados. Sin embargo, incluso si son del Imperio Songtian, y que los guardias personales de Mingyu han pasado por el infierno y regresado, saliendo de montones de cadáveres. Además del hecho de que era el general divino de Feili quien los comandaba personalmente, no podía creer que un joven como Zhou Weiqing sin mucha experiencia en el campo de batalla pudiese ganar. Después de todo, Zhou Weiqing nunca había sido conocido por su estrategia y táctica y incluso cuando estudiaba en la Academia Militar Feili, no había participado mucho en las clases y, sin embargo, al igual que como Mingyu había evaluado a Zhou Weiqing cuando lo conoció, aunque en términos de tácticas o estrategias específicas, él no era sobresaliente, tenía una cualidad que nadie más podía igualar. Un sentido increíblemente agudo, juicio y una imaginación desbordante que era salvaje e incomparable. Era precisamente por esa cualidad única que pudo construir una fuerza como el regimiento inigualable en menos de 2 años. A medida que se daban las órdenes, la expresión de Zhou Weiqing era relajada y tranquila. Si el regimiento inigualable pudiese perder en una mera pelea contra iguales probabilidades, entonces podría simplemente darse por vencido en tratar de revivir su imperio ahora. Además, no importa qué táctica o estrategia se use, frente a la fuerza absoluta, ¿de qué sirve? Entonces, ¿qué pasa si él no estaba bien versado en esas estrategias y tácticas tradicionales? Mientras supiera cómo hacer florecer su propia fuerza, eso era más que suficiente. Y pasó casi 1 hora antes de que la gran cantidad de telas se hubiese reunido y enviado al campo de entrenamiento.
Al mismo tiempo, una gran tropa de soldados también había entrado silenciosamente en la zona, organizándose en una formación bajo la protección de la caballería de la familia real. Sin embargo, los sentidos de Zhou Weiqing eran extremadamente agudos. Tan pronto como la tropa ingresó al campo de entrenamiento, ya los había descubierto. Además, podía sentir claramente un fuerte olor a sangre en estos nuevos soldados. De hecho, era el olor a sangre. Cada tropa de soldados tenía sus propias cualidades únicas, y esa aura estaba muy relacionada con su comandante y su personalidad. Basta con tomar al regimiento inigualable como ejemplo, estaban llenos de un aire pícaro, de naturaleza casi mercenaria. Utilizando las ganancias y las instigaciones de Zhou Weiqing, sin importar a qué enemigos se enfrentaran, cargarían sin miedo. Eso era algo que se desarrolló bajo su influencia. No importaba que Zhou Weiqing rara vez entrenara a los soldados personalmente, pero como el comandante del regimiento inigualable, el que ideó todas las reglas y regulaciones, sus acciones y palabras influirían enormemente en toda la tropa. Esa tropa que acababa de llegar también era igual. Aunque su número era bajo, solo unos 1000 hombres en total, la pura intención de matar y el olor a sangre a su alrededor era suficiente para infundir miedo en el corazón de cualquier soldado ordinario. Sin lugar a dudas, esa era una fuerza de élite que se había forjado en las llamas de la batalla, trepando desde una colina de cadáveres y mares de sangre. Después de todo, su comandante era un general atrevido y sediento de sangre. Después de hacer semejante juicio, una fría sonrisa cruzó los labios de Weiqing. Pensó para sí mismo: esta directora Kai está tratando de reprimirme con aura e ímpetu. Sin embargo, ¿puede ella realmente tener éxito? Esos tipos podrán tener un aura de sangre a su alrededor, pero yo tengo el atractivo del dinero. Hace un rato, Zhou Weiqing había proclamado una buena recompensa a todos sus soldados del regimiento inigualable si lograban una victoria, una moneda de oro cada uno. Aunque no era una gran cantidad. Después de todo, solo había 700 monedas de oro para 700 hombres, pero a los ojos de los guerreros del regimiento inigualable, 700 contra 700 era equivalente a darles un regalo gratis de una moneda de oro a cada uno. La única solicitud de Zhou Weiqing era que no se les permitía usar sus arcos consolidados o sus alas. En cuanto a su estrategia y táctica, Zhou Weiqing ya lo había arreglado antes. Todo lo que tenían que hacer ahora era esperar a que todo estuviera preparado. Muy rápidamente, todas las telas gruesas habían sido preparadas y enviadas. Bajo la dirección de Zhou Weiqing, todos los soldados del regimiento inigualable comenzaron a envolver sus armas con la tela. En la grada VIP, apareció otra persona. Era Ming-yu. Hoy, Ming-yu vestía una armadura de escamas de color rojo oscuro, que estaba adornada con púas en muchas áreas. A lo lejos, casi parecía un puercoespín enorme, pero una vez que alguien se acercaba a él, el aroma de la sangre a su alrededor era más que suficiente para hacer que se estremeciera. Mientras subía por las gradas VIP, la mayoría de los oficiales comenzaron a dispersarse, distanciándose de él. Además del apodo de General Divino, entre los escalafones superiores del Imperio Fei, Ming-yu tenía otro apodo: Dios de la Matanza. Cuando Ming-yu caminó hacia las gradas VIP, estaba claro que tenía el ceño fruncido. Cuando vio a la princesa Kai, su expresión no era alegre en absoluto. Quitándose el casco, se acercó a ella y se inclinó profundamente, diciendo: Ming-yu saluda a su Alteza. General, no hay necesidad de tales formalidades. Kai dijo rápidamente mientras lo apoyaba. Agitó sus manos, ordenando a sus asistentes que se retiraran, dejándolos a los dos solos. Recuerdo que te dije que no provocaras a Zhou Weiqing, ¿por qué estás luchando ahora? Ming-yu preguntó inquisitivamente tan pronto como estuvieron solos. Kai sonrió amargamente y dijo: no es que fui a provocarlo, sino que él fue quien comenzó a causar problemas. ¿Y qué otra opción tenía? Como tal, ella explicó todo lo que había pasado desde que el grupo diplomático del Imperio Arco Celestial había llegado. Al escuchar las palabras de Kai, Ming-yu frunció el ceño aún más. Kai continuó: ese pequeño mocoso está claramente aquí para presumir, quiere usarlo como una oportunidad para obtener la ventaja durante las negociaciones, para que tengamos que ceder más durante ellas. Estoy segura de que también puedes ver eso, pero sus peticiones son demasiado. A pesar de que tiene el apoyo del Imperio Songtian, incluso si el Imperio Arco Celestial estuviera en toda su fuerza, nunca se atreverían a pedirle a nuestro emperador que venga a recibirlos. No tuve más remedio que aceptar su provocación, lo que resultó en esta apuesta. Actualmente, ambos lados están iguales, pero esta próxima ronda es de importancia crítica para saber quién puede obtener la victoria final, o al menos tener la ventaja al hacerlo. Ming-yu, tendré que depender de ti para esto.
Una luz fría destelló en los ojos de Ming-yu, pero al mirar los ojos suplicantes de Kai, no pudo evitar mover la cabeza y sonreír amargamente. Solo puedo hacer lo mejor que pueda. Como ya me llamaste aquí, ¿cómo no puedo ir a la batalla? Haré que mis guardias personales aten sus armas con la tela entonces. Al escuchar sus palabras, Kai estaba extremadamente sorprendida. ¿Contra Sogweikin no tienes confianza? Ni siquiera estudió por mucho tiempo en nuestra academia militar Fei Li, no debería ser tan bueno en el mando o la táctica. Ming-yu la miró significativamente por un momento antes de decir, las palabras vacías son inútiles. Ya dije todo lo que necesitaba decirte previamente, pero no me escuchaste. Verás por ti misma, te probará mis palabras con su propia fuerza. Por supuesto, no tienes que preocuparte, usaré todo lo que tengo para tratar de vencerlo, y eso es porque también tengo curiosidad por ver a qué nivel ha llegado realmente ese pequeño mocoso, para ponerme a prueba en su contra. Una última cosa que debo recordarte: ¿qué tipo de existencia es el Imperio Songtian? ¿O el Palacio Extensión del Cielo? Solo piensa con claridad, y si este Sogweikin no tuviese algo que los impresionara o las cualidades que admiran, ¿crees que perderán el tiempo apoyándolo? ¿Y realmente harían el esfuerzo de enviar un mensaje al Imperio Fei Li, y pasar por todos los problemas solo para revivir ese Imperio Arco Celestial? Porque es así. Aunque ese pequeño bribón aún es joven, es mucho más complicado de lo que puedas imaginar. Realmente lo estás subestimando demasiado. Después de decir esas palabras, Ming-yu se cubrió con su capa negra antes de darse la vuelta para irse. De pie allí, los ojos de Kai se llenaron de sorpresa. Ella era una persona inteligente, y una vez que Ming-yu la había advertido por segunda vez, al instante pensó en muchas cosas. Por desgracia, la situación ya estaba en movimiento, y eran como una flecha colocada en la cuerda de un arco, sin otra opción más que dispararse. Ella solo podría continuar con esta apuesta. Originalmente, su corazón, que había estado lleno de confianza, ahora estaba realmente conmocionado. La tropa de caballería de la familia real se separó, y poco a poco un grupo de guerreros vestidos con armadura negra caminaron hacia el centro del campo de entrenamiento. En el momento en que entraron, todos los soldados del regimiento inigualable que habían estado holgazaneando en el suelo de repente se animaron. Esos compañeros de la primera compañía principal eran todos soldados que habían sobrevivido a innumerables campos de batalla, y cuando aparecía su oponente, podían juzgar al instante cuán fuertes eran. Tan espeso olor a sangre e instinto asesino, inmediatamente sintieron que la pelea aburrida que pensaban que tendrían que hacer sería muy interesante. Por supuesto, era simplemente interesante, ni siquiera peligrosa. Vestido con su armadura roja oscura, Ming-yu estaba montado en su corcel al frente de su tropa. Para sorpresa de Sogweikin, el corcel de guerra de Ming-yu era exactamente el mismo que el suyo, un caballo demonio fantasma de un solo cuerno, y sorprendentemente, los 700 soldados de caballería detrás de él estaban todos montados en caballos demonio fantasma. Eran como la tropa de caballería que Sogweikin originalmente había querido formar. No había imaginado que Ming-yu ya lo había vencido en eso. Ming-yu no usaba casco, y así fue que Sogweikin reconoció al instante a ese general divino del Imperio Fei Li. Al ver su apariencia, Sogweikin también sintió que su corazón se aferraba con cautela y respeto. Como dice el refrán, la reputación de un hombre era como la sombra de un árbol. Para que Ming-yu pudiera liberar a los ejércitos del Imperio Fei Li para resistir contra los ejércitos del Imperio Gonzhou, era verdaderamente un genio militar sobresaliente. Sogweikin había sido testigo de la fuerza y el poder de las fuerzas del Imperio Gonzhou, y sabía que era difícil para cualquier ejército humano común lograr la victoria sobre fuerzas tan poderosas. Sin embargo, había recibido noticias de que en los últimos años, las pérdidas en la guerra fronteriza del Imperio Fei Li eran en realidad incluso menores que las del Imperio Songtian. ¿Qué significaba eso? Significaba que el Imperio Fei Li estaba más que aguantando contra el Imperio Gonzhou. Por supuesto, también existía el factor de que el Imperio Gonzhou concentraba más recursos en el lado del Imperio Songtian, pero al mismo tiempo, ¿cómo podían los ejércitos del Imperio Fei Li compararse con los del Imperio Songtian? No importaba que, los hechos demostraban que Ming-yu realmente hacía honor a su nombre. Como tal, Sogweikin no subestimaría a Ming-yu en lo absoluto, especialmente desde que lideraba una tropa de caballería compuesta por caballos demonio fantasma. Empujando su caballo con su pie, Sogweikin cabalgó todo el camino hasta que estuvo en los 30 metros de Ming-yu antes de detenerse. A medida que se acercaba la tropa de Ming-yu, más sentía la intención asesina que tenían. No estaba enfocada en él, pero todos lo tenían escondido en sus ojos, ojos fríos e indiferentes que parecían no darle importancia a la vida misma. No solo a las vidas de sus enemigos, sino a las suyas propias.
Las armas en sus manos eran largas lanzas, y la armadura negra que vestían era un extraño híbrido entre armadura ligera y armadura pesada. Aunque las lanzas ya habían sido cubiertas con las telas gruesas, Zhou Weiqing todavía podía sentir su agudo filo. Frente a una tropa así, si uno no tenía una gran fuerza de voluntad, tal vez se desmoronaría incluso antes de chocar. Además, para que una tropa tenga tanto aire y calidad sobre ellos, ¿cómo podría ser débil su destreza en el combate? General Ming Yu, ha pasado mucho tiempo. Zhou Weiqing sonrió ampliamente a Ming Yu, revelando una hilera de dientes blancos. Sin embargo, sus ojos no eran tan amables, casi como si estuviera admirando una obra de arte, deambulando por Ming Yu de arriba a abajo. Ming Yu sonrió débilmente y dijo: han sido solo unos pocos años, pero has cambiado tanto que casi no te reconocí. Parece que mi previsión en ese momento era bastante precisa después de todo. Estoy empezando a arrepentirme del por qué no te saqué directamente de la Academia Militar Fei Li. Si lo hubiera hecho, tal vez ahora serías mi mano derecha. Zhou Weiqing se rió de buena gana y dijo: eso podría no ser así, ¿por qué debería ser tu mano derecha? Tú podrías ser mi mano derecha en su lugar, ¿correcto? Además, incluso si intentaras sacarme de la academia ese momento, nunca habría estado de acuerdo. Tu tropa no tiene ninguna belleza, ¿por qué siquiera me molestaría en ir? Al escuchar las desvergonzadas palabras de Zhou Weiqing, la mirada de Ming Yu no pudo evitar moverse hacia Shang Guangzhou y Tian'er a lo lejos, y dijo con admiración: bueno, en ese sentido, realmente no soy rival para ti. En verdad eres un maestro, para poder ganar el amor de tales bellezas superiores. Estoy realmente impresionado, lleno de admiración y respeto. Si hay alguna posibilidad, debes enseñarme algunos trucos. Ya tengo 40 años, pero todavía no tengo esposa y... Zhou Weiqing se rió de buena gana y dijo: eso no es problema en lo absoluto. Si el general Ming Yu está dispuesto a unirse a mi imperio arco celestial, podrás elegir entre todas las mujeres del imperio. Ming Yu no pareció escuchar el significado oculto en las palabras de Zhou Weiqing, todavía sonriendo mientras decía: comandante Zhou, me pregunto dónde está su imperio arco celestial. Zhou Weiqing sonrió y dijo: regresará pronto, sin preocupaciones, no pasará mucho tiempo antes de que el imperio arco celestial reviva. Ming Yu lo miró con una mirada ardiente. ¿Como un títere del imperio Song Tian? No, claro que no. El imperio arco celestial solo pertenecerá a nuestros ciudadanos del imperio arco celestial, nunca seremos títeres de nadie más. La mirada de Ming Yu se volteó hacia los guerreros en la distancia detrás de Zhou Weiqing. Si su propia tropa personal estaba llena de intenciones asesinas, entonces los guerreros del regimiento inigualable estaban llenos de confianza y vigor. Solo una tropa que había ganado constantemente tendría tal presencia. Su aura no era penetrante ni contundente, pero era una confianza estable que hablaba de una victoria absoluta. ¿Esa tropa es tuya y pertenece al imperio Song Tian? La sonrisa en el rostro de Ming Yu desapareció, y se puso serio. En cambio, mientras hacía esa pregunta, en realidad usó su energía celestial para transferir su voz. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo: con el servicio de recopilación de inteligencia del Imperio Fei Li, puedo saber si ha oído hablar de las extrañas ocurrencias en las guerras fronterizas del Imperio Song Tian de este año. Ming Yu asintió y dijo: aunque el Imperio Song Tian ha hecho todo lo posible para impedir que se propaguen las noticias, hemos escuchado algunos fragmentos de los prisioneros capturados del Imperio Guangzhou. Batallón inigualable, ¿verdad? Una tropa de unos pocos miles, pero en realidad lograron ayudar a los ejércitos del noroeste a derrotar a sus enemigos, que los superaban en número varias veces. Aún más, en realidad lograron causar bajas severas al Imperio Guangzhou, incluso alarmando a la montaña celestial de la nieve. La sonrisa de Zhou Weiqing se ensanchó aún más, y dijo una línea más de palabras a Ming Yu usando la transferencia de voz, antes de regresar y dirigirse a sus propias líneas. Esta ronda de combates estaba por comenzar. Cuando Ming Yu escuchó las palabras de Zhou Weiqing, en realidad se quedó allí varios minutos más, atónito en silencio, antes de que finalmente se recuperara. Mientras miraba a los guerreros del regimiento inigualable enfrente de él, había algo nuevo más en sus ojos. Las palabras de Zhou Weiqing para él eran simples. El batallón inigualable fue creado por mí, y es completamente mío. Solo esa línea simple, ya había revelado una gran cantidad de información a Ming Yu. En cuanto a por qué Zhou Weiqing decidió decirle eso, era naturalmente no porque él fuese el general divino de Fei Li, sino por su trasfondo en la secta Demonio Celestial. Estaba a punto de comenzar la mayor pelea por el renacimiento de su imperio. Aunque confiaba en su éxito, sabía que no sería una tarea fácil, y lo que quería era reunir a todas las potencias posibles que pudiese.
Como ya había tenido tales relaciones con la pequeña bruja, junto con la promesa de su maestro, tenía claro que ahora había un vínculo innegable entre él y la secta Demonio Celestial. Además, él no tenía ningún odio contra la secta Demonio Celestial. De hecho, había buena voluntad. Después de todo, posteriormente del momento cuando había sido atacado una vez, la secta Demonio Celestial nunca lo había hecho de nuevo, en su lugar lo ayudaron varias veces e incluso le dejaron leer detenidamente su manual demoníaco sin ninguna devolución. Actualmente, todo lo que Sogeking tenía era su regimiento inigualable. Para el Imperio Songtian, no detenerlo de tomar al regimiento inigualable, ya era un gran apoyo y darle mucha cara. Sabía que no podía esperar ningún otro soporte material además de su simple ayuda para contactar al Imperio Feili. Después de todo, eso equivaldría a declarar la guerra al Imperio Baida. Aunque los hermanos Shangguan le daban mucha importancia a Sogeking, no era tanto como para que pudieran compararlo con todo un gran imperio. Como tal, para que Sogeking reviva su imperio del yugo de la ocupación del Imperio Kalisei Baida, tendría que enfrentar muchas pruebas y tribulaciones. Como tal, cualquier fuerza que pudiese reunir era de gran importancia. Hoy, todo lo que hizo contra el Imperio Feili no era por diversión, o porque estaba demasiado aburrido y buscaba problemas. La razón principal era, por supuesto, construir la reputación y el respeto hacia su Imperio Arco Celestial, pero al mismo tiempo, una razón secundaria era quizás la ira oculta y la necesidad de venganza contra ellos, que habían sido aliados, pero no levantaron una mano para ayudarlos en el pasado. Todo esto era sobre la base del apoyo del Imperio Songtian. Hacia Mingyu, Sogeking siempre había tenido una buena impresión, y tenía cierta aprobación en su corazón con respecto a él. No era solo por la aprobación y el reconocimiento que mostró antes, sino por su naturaleza similar en el campo de batalla que se había mostrado en ese momento. Dado que Mingyu era de la secta Demonio Celestial, ¿quién iba a decir que no podría ayudar al Imperio Arco Celestial en el futuro? Como tal, Sogeking no le ocultó nada, dejándole saber directamente sobre su regimiento inigualable. Mingyu respiró profundamente, mirando a Sogeking, que hacía tiempo había regresado a sus líneas. Levantó la boca con una leve sonrisa, pero nadie podía saber qué estaba pensando en ese momento. Después de un momento de reflexión, Mingyu gritó: «Prepárense para la batalla». Un sonido ordenado, casi síncrono, de armaduras chocando, y las 700 tropas de caballería levantaron las lanzas en sus manos. Una intención asesina estalló como si una lanza gigante llena de sangre estuviera a punto de perforar el pecho de un enemigo. En la grada VIP, el grupo de observación de los funcionarios del Imperio Feili se sorprendió en secreto. La mayoría de ellos solo habían oído hablar del General Divino por su reputación, pero era la primera vez que lo veían en el campo de batalla. Al presenciar la aterradora presencia de la caballería de caballos demonio fantasma con sus propios ojos, su confianza surgió instantáneamente hacia esta victoria. Shenlong estaba al lado de Kai, con una mirada complicada en sus ojos. Desde el principio, siempre había considerado que su propia caballería de la familia real era la élite más refinada del imperio. Sin embargo, cuando hoy miró a Mingyu y su guardia personal, finalmente entendió que la diferencia entre él y Mingyu era muy grande. En términos de nivel de cultivo, Mingyu no podía compararse con él. Sin embargo, en términos de liderar tropas, incluso una docena de él nunca podría compararse con un solo Mingyu. No es de extrañar que a la princesa Kai le gustara tanto Mingyu, y no él. ¿A quién no le gustaba un héroe después de todo? En ese momento, Mingyu ya había sacado la espada larga de la funda en su cinturón. Empujando su montura, el caballo demonio fantasma avanzó 3 pasos, y los 700 soldados detrás de él también hicieron lo mismo, en una formación tan asombrosamente pulcra y ordenada. Bum bum bum, 3 sonidos de todos los cascos de caballo golpeando el suelo simultáneamente, causando que el corazón de todos se agarrara bruscamente. Esos 3 pasos estaban realmente planeados cuidadosamente. En primer lugar, Mingyu estaba informando a Sogeking que estaban comenzando su ataque. Luego, los 3 pasos también impulsaron instantáneamente el aura y el ímpetu de su guardia personal al máximo, y el intento de matar creció asfixiantemente. Frente a Mingyu, Sogeking no se atrevió a ser descuidado. Solemnemente, gritó: «Entren en formación». A sus espaldas, los guerreros del regimiento inigualable ingresaron instantáneamente a la formación que él había ordenado anteriormente. La primera compañía principal del regimiento inigualable era realmente su élite más fuerte, y cada uno de ellos tenía una fuerza personal impresionante. Al mismo tiempo, también habían trabajado más duro en el entrenamiento y el cultivo. Aunque su formación y movimientos definitivamente no eran tan sincronizados y ordenados como sus oponentes, su velocidad no era más lenta.
En un instante, una larga formación de serpientes surgió en los campos de entrenamiento, una formación que parecía una broma para los observadores oficiales del Imperio Feili. El mayor beneficio de dicha formación era su cobertura y alcance, pero sus fallas eran demasiado obvias, demasiado finas y frágiles. Con solo una capa de soldados, ¿qué clase de formación frágil era esa? Mientras alguien pueda cargar y atravesar cualquier parte de ella, toda la formación de serpientes será atravesada y desmenuzada, incapaz de unirse entre sí. Incluso el comandante más nuevo y más verde en el campo de batalla nunca usaría una formación semejante. Cuando los guerreros del Regimiento Inigualable ingresaron a su formación, Mingyu y su tropa habían comenzado su ataque. Comparado con los guerreros del Regimiento Inigualable, la guardia personal de Mingyu claramente mostraba un lado completamente diferente. Su entrenamiento en tales asuntos claramente había superado con creces a los soldados del Regimiento Inigualable, y mientras cargaban, mantenían la misma formación cuadrada ordenadamente. Sin embargo, después de avanzar alrededor de 100 yardas, la formación en realidad cambió a una formación triangular. Todo el proceso se completó suavemente sin ningún indicio de choque o desorden. Para cambiar las formaciones tan fácilmente en medio de una carga, ¿cuánto entrenamiento se requería para lograr eso? Aún más, sin importar la capacitación impartida, solo las mejores élites podrían hacerlo. Mingyu usó sus propias acciones para enseñarles a todos los presentes una lección, para decir cuál era el significado de tropas de élite. Con la experiencia de Mingyu en dirigir tropas, en el momento en que Zhou Weiqing usó esa formación de serpiente, instantáneamente conoció el objetivo de Zhou Weiqing. Muy claramente, él tenía absoluta confianza en el poder de sus propias tropas al elegir tal formación, y su objetivo era contrarrestar a sus tropas una vez que ambas partes se enfrentaran, permitiendo que la fuerza de combate personal de sus soldados viniera al juego. La mayor confianza de Zhou Weiqing provenía de las 200 tropas de supercaballería pesada. Hacia ese punto, Mingyu confiaba en que había leído la situación con claridad. Por supuesto, con su visión, también podría decir cuán poderosos eran esos soldados. Sin embargo, ¿y qué hay de eso? Este era un campo de batalla, una pelea de 700 contra 700, no un combate individual. Mingyu no sentía que solo esos 200 soldados pudieran influir en el resultado de toda la batalla. Él también tenía una gran confianza en su propia guardia personal. ¿Deseas usar esa formación similar a una serpiente para mostrar la fuerza personal de tus soldados? Muy bien, avanzaré golpeando en un solo punto. Una luz extraña brilló en los ojos de Mingyu. Aunque tenía mucha admiración por Zhou Weiqing, era precisamente por ese hecho que quiso usar todo su poder en esta lucha, para ver cuán lejos había crecido ese joven. Las potencias siempre respetarían a otras potencias. Cuando ambas formaciones se acercaban, la formación de serpiente comenzó a moverse como lo esperaba Mingyu. Bajo el mando de Zhou Weiqing, ambos extremos de la formación duplicaron la velocidad de su carga hacia ambos lados, mientras que el centro comenzó a disminuir. Al igual de lo que Mingyu había adivinado, Zhou Weiqing quería aprovechar la ventaja de la formación de serpiente para intentar rodear a su guardia personal. En lo alto de las gradas vi que Kai inconscientemente tomó sus puños fuertemente. Su agilidad y compostura se desmentían por la agitación en sus ojos. Aunque esta no era la primera vez que veía a Mingyu en el campo de batalla, todavía tenía la misma emoción que le prendió fuego en el corazón. El comando y la dirección de Mingyu en las peleas tenían un atractivo artístico. Casi podía imaginar a sus guardias personales destrozando a los guerreros de Zhou Weiqing, obteniendo la victoria, y la mirada abatida de Zhou Weiqing después. Ambas partes estaban al borde de un choque explosivo. Así como la formación triangular de Mingyu estaba a menos de 50 yardas de las líneas centrales del Regimiento Inigualable, se produjo un cambio drástico. El caballo demonio fantasma de Mingyu se detuvo abruptamente, y su espada apuntó hacia la derecha. En un instante, había desaparecido en la formación triangular pareciendo que lo había tragado. En la veloz carga de la formación, voltearon y giraron a la derecha, formando una pequeña línea perfecta hacia el flanco izquierdo de la formación de Zhou Weiqing. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 192 Poder vs Estrategia. Esa formación triangular daba la impresión de que no era una tropa del ejército, sino el cuerpo de una sola persona. Comando, formación, movimiento, control, todo era como si alguien moviera su brazo. Ese era el general divino de Feili. Sin lugar a dudas, mientras se enfrentaba a Zhou Weiqing y sus guerreros del Regimiento Inigualable, el general divino de Feili, el general Mingyu, no se contuvo, mostrando completamente el verdadero poder de su guardia personal. Cambiando formaciones varias veces a media cargaba, cambios abruptos en las direcciones a medida que se acercaban al oponente, haciendo que su comandante principal desapareciera en la formación.
Todos esos controles y comandos ya se consideraban habilidades individuales de alto nivel en el campo de batalla, ni hablar de hacer que aparecieran en todos a la vez. Aunque Ming-Yu solo estaba al mando de 700 hombres, para poder hacerlo con tanta facilidad y sin ningún atisbo de desorden, realmente hacía honor a su nombre como el general divino. En verdad, la estrategia de Ming-Yu también era bastante simple pero efectiva. Con una sola mirada, había determinado que la columna vertebral y el poder central de los 700 hombres de Zhou Weiqing eran los 200 soldados de caballería pesada en el centro. Sin embargo, debido a su gran peso, incluso si estaban montados en bestias celestiales unicornio, sin duda su velocidad sería algo restringida. Dado que esos 200 eran los más difíciles de tratar, Ming-Yu decidió cambiar su dirección de ataque al instante. Su objetivo era en realidad muy simple, crear caos, y esta vez eligió un solo flanco de la formación de Zhou Weiqing para causarlo. Mientras pudiese romper con la irresistible fuerza de su rápida carga sobre el flanco relativamente más débil, entonces la formación del regimiento inigualable sería arrojada al caos. Una vez que sucediese eso, con sus tropas de élite y su propia dirección, él tenía la confianza absoluta de terminar lentamente con las tropas de Zhou Weiqing masticando trozos y piezas. De hecho, cuando Zhou Weiqing vio tales movimientos y órdenes de parte de Ming-Yu, no pudo evitar suspirar de admiración. Sin embargo, difiriendo enormemente de las expectativas de Ming-Yu, él no tuvo pánico en lo absoluto, sino que dio una orden simple: cargar. Por ahora, la formación de serpiente ya se había convertido en un arco, casi formando un bolsillo que estaba a punto de llenarse con la formación triangular de Ming-Yu. Sin embargo, a los ojos de todos, la tela del bolsillo era demasiado delgada, y la punta afilada de la formación triangular parecía que podría abrir un agujero en ese bolsillo en cualquier momento, con solo una carga simple. Actualmente, el lado izquierdo del bolsillo estaba a punto de recibir un golpe masivo de los guardias personales de Ming-Yu. Justo cuando ambos lados estaban a punto de chocar, de repente, dos figuras surgieron y en realidad volaron en el aire. Al instante, dos bolas de luz de diferentes colores comenzaron a brillar alrededor de sus cuerpos. Sin lugar a dudas, estaban tratando de desatar habilidades. En términos generales, en un campo de batalla, especialmente en un enfrentamiento entre grandes números, incluso si ambos bandos tuviesen maestros de joyas celestiales, no utilizarían ninguna habilidad de gran potencia de esa manera. La razón de eso era porque, a menos que el poder del maestro de joyas celestiales en particular ya hubiese alcanzado un nivel aterrador, en realidad estarían en un escenario altamente desfavorable. Por ejemplo, cualquier habilidad de Aoi podría dañar accidentalmente su propio lado, incluso causando una caída en la moral. Después de todo, para que una habilidad realmente tenga uso en un campo de batalla a tan gran escala, también significaba que el control de grano fino era más difícil. Cuando ambos bandos se enfrentaban, normalmente estaban en combate cuerpo a cuerpo, y una vez que eso sucediese, cualquier habilidad de Aoi definitivamente tendría una gran posibilidad de fuego amigo. Nota. El significado, Aoi, claramente es área of efecto, área de efecto, comúnmente traducido. Además de eso, si un maestro de joyas celestiales desataba una gran habilidad de Aoi o cualquier habilidad poderosa, sin duda llamaría inmediatamente la atención de todos los enemigos, convirtiéndose en el objetivo principal. También estaría bajo el fuego de todas las potencias del lado opuesto. En una batalla a tan gran escala, incluso si el maestro de joyas celestiales fuese muy poderoso, ¿quién sabía que podía ser una flecha o una espada perdida? Como tal, sin tácticas ni protección especial, los maestros de joyas celestiales nunca tomarían la iniciativa de liberar tales poderes a gran escala, sino que usarían su propia energía celestial para protegerse mientras peleaban y mataban normalmente. Sin embargo, esos dos que volaban en el aire, en realidad estaban intentando desatar sus habilidades. Además, volando en el aire para hacerlo, nos estaban convirtiendo en un blanco fácil. Los guardias personales de Ming-Yu eran realmente los mejores entre las élites. Al instante, entre los 700 de ellos, 40 rayos de luz salieron disparados hacia el dúo volador. Todos esos rayos eran habilidades de largo alcance. Por un tiempo, todos los oficiales que observaban estaban totalmente aturdidos. 40 habilidades de largo alcance, y eso significaba que en la formación de Ming-Yu había al menos 40 maestros de joyas celestiales. De hecho, eran maestros de joyas celestiales, no solo maestros de joyas elementales. La razón era porque los maestros de joyas elementales generalmente no se convertirían en soldados de caballería. Para que él tenga más de 40 maestros de joyas celestiales, ¿cuántos maestros de joyas físicas tendría? ¿Al menos un centenar? Por un momento, incluso la princesa Kai, que tal vez era la que conocía mejor a Ming-Yu, se sorprendió en secreto. No se había dado cuenta de que el poder que él poseía ya había llegado a tales alturas.
Por supuesto, los dos que habían volado en el aire eran Sogeking y Tiener. Actualmente, Sogeking estaba en su estado de transformación tigre-dragón, y las grandes alas detrás de su espalda se desplegaron y batieron suavemente. Su mano derecha estaba envuelta suavemente alrededor de la delgada cintura de Tiener, y mirándolos, no parecía que estuvieran en el campo de batalla, pareciéndose más a una pareja que estaba volando en el aire disfrutando del paisaje. Hacia los más de 40 ataques entrantes, los ignoraron por completo, casi como si no los hubieran visto. En un instante, la formación de luz divina 6 suprema se iluminó debajo de los pies de Sogeking, y en el instante siguiente levantó su mano derecha, causando que un gran parche de luz morada azulada cubriese los 700 guardias personales que estaban cargando. Lo más asombroso era que el parche de luz también formó un triángulo, y mientras volaba hacia los guardias personales que cargaban, aterrizó perfectamente en su formación, sin posibilidad de dañar a sus propios soldados. Esta vez, Sogeking no solo estaba desatando una habilidad de atributo relámpago, sino que en realidad empuñaba un relámpago. Su técnica relámpagos voladores divinos no se limitaba a esas perlas relampagueantes, sino incluso a los relámpagos en su forma cruda. Por supuesto, esas perlas relampagueantes eran mucho más fuertes, una versión más comprimida que tenía un poder explosivo más fuerte. Una vez que podía ponerlas en juego en cantidades masivas, incluso aquellos con niveles de cultivo más altos que el suyo no podrían tomarlas fácilmente. En comparación, el relámpago crudo tenía la superioridad en términos de velocidad pura. Además, actualmente Sogeking lo estaba desencadenando en un área de efecto, y casi no había posibilidad de esquivarlo. Entre las numerosas habilidades almacenadas de Sogeking, había usado 1000 golpes de relámpagos, aunque no era una habilidad muy valorada. En este momento, realmente estaba usando su formación de luz divina 6 suprema para evitar la habilidad 1000 golpes de relámpagos en un grado mucho mayor, y también con un control mucho más fino. En términos de control, ¿quién podría compararse con las enseñanzas Longshiya? Esa era la especialidad de Emperador Celestial 6 Supremo. Lo más importante de ese ataque era que el AOE no era solamente instantáneo, sino de un efecto continuo. Si se miraba de cerca, serían capaces de ver claramente que alrededor de las alas detrás de la espalda de Sogeking, había un gran remolino de tenue luz morada azulada que se incrustaba en su cuerpo. En cuanto a su formación de luz divina 6 suprema a sus pies, también brillaba intensamente con esa misma luz morada azulada. En tal estado, Sogeking casi usaba su propio cuerpo como conductor, extrayendo toda la energía celestial de atributo relámpago de la atmósfera y descargándola a través de su formación. Tal habilidad de AOE constante y persistente, realmente era verdaderamente aterradora. Esto era solo el principio. Justo al lado de Sogeking, Tiener no estaba inactiva. Sin saber cuándo, había aparecido en sus manos un extraño bastón de aproximadamente 1,5 metros de largo, totalmente blanco, con una extraña piedra preciosa púrpura en la parte superior del bastón, casi tan grande como la cabeza de un hombre normal. Sin embargo, esa piedra preciosa ahora resplandecía con una brillante luz dorada. Otra habilidad de AOE, pero la que Tiener estaba desencadenando era aún más brillante y resplandeciente que la de Sogeking. Una gran área de luz dorada descendió desde los cielos, aterrizando en todos los soldados del regimiento inigualable en el flanco derecho, que estaban a punto de enfrentarse con sus oponentes. En ese momento, esos soldados envueltos en la luz dorada sintieron como si algo ardiera en sus cuerpos, llenándolos de fuerza y poder. Eso incluía a las bestias celestiales unicornio debajo de ellos, todas las cuales brillaban con una capa de tenue luz dorada. Su energía celestial explotó intensamente, y en ese momento, fue como si toda su fuerza hubiese crecido al menos en un 20%. En el campo de batalla, ¿qué era más aterrador que una habilidad de AOE ofensiva? La respuesta era simple y una habilidad AOE de soporte o de impulso. Por supuesto, las posibilidades de que tal habilidad pudiera aparecer en el campo de batalla también eran como las plumas de un fénix y los cuernos de un quilín, casi imposible. Aunque el atributo agua tenía algunas habilidades AOE curativas, no tenía ninguna capacidad de refuerzo a gran escala. Solo el atributo luz y el atributo vida tenían algunas, pero eran extremadamente raras y también muy difíciles de almacenar, ya que solo algunas de bestias celestiales raras tenían tales habilidades. Además, la mayoría de las habilidades de impulso de atributo lo usarán en términos de defensa contra la oscuridad o para aumentar la moral. En cuanto al atributo vida, no era tan malo, con sanaciones en AOE a gran escala. Sin embargo, eso solo era posible después de la etapa de 9 joyas y con la energía celestial alcanzando la etapa Dao. En la larga carrera militar de Mingyu, había visto algunas habilidades ofensivas de AOE en todo ese tiempo, pero esta era realmente la primera vez que veía una habilidad de impulso AOE. Además, estaba claro que eso no era una habilidad ordinaria de atributo luz o de atributo vida.
Esa habilidad que Tianer había desencadenado se llamaba Bendición de los Ángeles, una habilidad de tipo AO impulsiva, capaz de aumentar las estadísticas de todas las criaturas vivientes en un 20% dentro de un área determinada. La duración del efecto y la fuerza exacta del impulso tenían una correlación directa con la fuerza personal de Tianer. Además de la curación, esa era la verdadera superioridad del atributo divino. Lo más aterrador de una habilidad AO impulsiva no era solo que su efecto fuera tan fuerte, sino que el gasto en la energía celestial de Tianer no era demasiado grande. Eso era porque ella recurría en gran medida a la energía celestial de atributo divino atmosférica, incluso usando algo de la energía solar. En tal caso, ella era solo la fuerza inductora, y no la fuente principal de la energía celestial de atributo divino que se había liberado, y por lo tanto, era solo un gasto menor en su propia energía celestial. Sin embargo, tal habilidad también tendría un tiempo de enfriamiento extremadamente largo antes de que pudiera volver a usarla. Justo cuando Sogeking y Tianer desataban sus respectivas habilidades, los 40 ataques de los guardias personales de Mingyu también los habían alcanzado. Un escudo masivo se levantó desde abajo del duro, y cuando apareció, tenía un diámetro de 2 metros. Sin embargo, a medida que se elevaba, en realidad comenzó a crecer, y para cuando llegó a Sogeking y Tianer, ya se había expandido a un diámetro de 5 metros, cubriendo por completo ambos cuerpos detrás de él. Ataque tras ataque se estrelló contra el escudo masivo mientras brillaba con una gruesa luz amarilla, pero además de una ondulación en la luz, todos los ataques no parecieron tener ningún otro efecto. Naturalmente, ese era el trabajo de Lin Tianao. Como el seguidor de Sogeking, su mayor efecto era ser su escudo y protección en el campo de batalla. ¿Cómo podría fallar en este momento crítico? Se podría decir que el nivel de cultivo de Lin Tianao había mejorado a pasos agigantados, más rápido de lo que nunca había imaginado. Desde que seguía a Sogeking, nunca les faltaron recursos. La mejor comida, bebida, recursos de cultivo, núcleos celestiales, incluso almacenamiento de habilidades y pergaminos de equipos consolidados. Todo estaba provisto para él, y ya no tenía que preocuparse por ellos, permitiéndole concentrarse completamente en el entrenamiento y la cultivación. Actualmente, Lin Tianao estaba solo un paso de llegar a la etapa de 7 joyas, y los 6 escudos ensamblados que soltó tenían, naturalmente, un considerable poder defensivo. Anteriormente, incluso el ataque de una potencia de la etapa Rey Celestial no había sido capaz de romper sus defensas con un solo golpe, y mucho menos estos 40 ataques simples, cuyo poder debía haberse disipado ligeramente por la distancia. Además, aunque había bastantes maestros de joyas celestiales, casi ninguno había llegado a la etapa de 6 joyas. Después de todo, si uno era tan fuerte, ¿quién estaría dispuesto a ser solo un soldado ordinario? Solo porque tenía el apoyo de la secta Demonio Celestial era capaz de tener tantos maestros de joyas en su guardia personal. Tantas cosas sucedieron a la vez, pero en realidad todo se había producido en unos pocos parpadeos. Ambos bandos casi chocaban, las habilidades de Sogeking y Tianer, los impulsos, Lin Tianao ayudándoles a bloquear los ataques y en el instante siguiente los dos ejércitos finalmente se enfrentaron. El ataque de los soldados del regimiento inigualable era simple y directo. Aunque sus batallas anteriores las pelearon principalmente con arco y flecha, eso no significaba que faltaran a sus clases de habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Por el contrario, habiendo sido entrenados por Shen Wanfeier, podría decirse que la sangre y el sudor que vertieron en el entrenamiento era incluso más que su entrenamiento con arco. Después de todo, hasta cierto punto, era difícil para el soldado común mejorar aún más en arquería, mientras que las habilidades de combate cercano siempre requerían una gran cantidad de experiencia. Cuando ambos lados estaban a unos 30 metros el uno del otro, los soldados del regimiento inigualable comenzaron su primera ronda de ataques, lanzando jabalinas. Cada uno de los soldados del regimiento inigualable estaba equipado con 6 jabalinas. Anteriormente, todos habían atado esas jabalinas con tela gruesa para evitar lesiones graves. Actualmente, esa distancia de 30 yardas era el rango perfecto para arrojar jabalinas. Inmediatamente, cerca de 300 jabalinas volaron directamente hacia la carga enloquecida entrante de los guardias personales de Mingyu. Intensos y violentos sonidos de choque resonaron constantemente. El ímpetu y la fuerza del impacto de esas jabalinas no eran débiles, y no se podía olvidar por qué era más conocido el regimiento inigualable. No era por su gran fortaleza, sino por su desvergüenza. Anteriormente, Sogeking les había dado instrucciones de que, para su primera ronda de jabalinas, el objetivo no era dañar a sus oponentes, sino frenarlos, dándole más tiempo para desatar sus habilidades. Como tal, para esta primera ronda de lanzamiento, todos los soldados del regimiento inigualable realmente no usaron ninguna energía celestial en absoluto.
Los guardias personales de Mingyu eran realmente fuertes, y tenían bastante cantidad de maestros de joyas físicas, y otros que tenían cierto nivel de energía celestial. Si los soldados del regimiento inigualable infundiesen su energía celestial en esta primera ronda de jabalinas, podrían obtener algún beneficio, pero indudablemente causaría que sus oponentes fuesen cautelosos. Como tal, descaradamente decidieron jugar el acto de los cerdos para devorar a los tigres. Su plan fue, de hecho, un éxito. Aunque esas jabalinas no tenían ninguna energía celestial infundida, su peso no era ligero, y los soldados eran fuertes y estaban bien entrenados en el arte de lanzarla. Agregado al hecho de que las jabalinas estaban hechas con aleación de titanio, y eran extremadamente duras, y esa ronda realmente logró frenar la carga de los guardias personales entrantes. Al mismo tiempo, las habilidades Sogeking y Tiener lograron aterrizar. Los guardias personales de Mingyu eran indudablemente decentes a la hora de resistir las habilidades ofensivas, y algunos maestros de joyas celestiales incluso liberaron algunas habilidades defensivas de área de efecto. Sin embargo, el área real, el alcance y el control de sus habilidades eran mucho menor que las de Sogeking, especialmente porque su habilidad era continua. Durante un tiempo, bastantes de los guerreros que cargaban sintieron que sus cuerpos se entumecían levemente, afectando sus capacidades ofensivas. En el otro lado, los guerreros del regimiento inigualable se vieron impulsados por la habilidad de Tiener. Su ofensiva y defensiva se incrementaron al máximo, incluso aumentando sus velocidades de carga. Las bestias celestiales unicornio tenían el atributo luz, y con la bendición de los ángeles, era como si les hubiesen inyectado estimulantes, lo que tuvo un efecto aún mayor sobre ellas. Todas las bestias unicornio usaron inmediatamente sus propias habilidades innatas. La carga de deslizamiento. Bajando sus cabezas, con los duros cuernos en el frente, las alas en sus lados se abrieron, su velocidad de carga se aceleró instantáneamente, llevando a sus jinetes en una valiente carga hacia la formación triangular. Y, por fin, llegó el momento del choque real. Con un masivo choque explosivo, ambos bandos se estrellaron salvajemente el uno contra el otro. Fue en ese mismo momento que la técnica relámpagos voladores divinos de Sogeking se detuvo abruptamente. Los otros soldados del regimiento inigualable también comenzaron a acelerar su carga, derrotando a sus oponentes. En la mayoría de los ojos de la audiencia, para que la formación triangular de Mingyu se estrellase en una porción tan estrecha de la formación de serpiente, debería ser fácil para ellos atravesarla. Sin embargo, cuando ambas partes se enfrentaron, todos, incluido Mingyu, de repente se dieron cuenta de que estaban muy equivocados. En ese choque abrupto, el frente de la formación triangular se redujo sorprendentemente. La carga de la línea de soldados del regimiento inigualable había bloqueado con fuerza toda la formación triangular. En la estrategia de Mingyu, el hecho más importante era que atravesarían un solo punto, utilizando su maniobrabilidad superior para moverse hacia adelante y hacia atrás para perforar continuamente a través de la formación de serpiente y provocar el caos en la formación de su oponente. Por desgracia, los eventos y resultados fueron contrarios a sus expectativas. La perforación de la formación había sido detenida por la fuerza, fallando espectacularmente de una manera inconcebible. Un instante antes del enfrentamiento, todos los soldados del regimiento inigualable estallaron bruscamente con violentas reverberaciones de energía celestial, especialmente la docena de personas que estaban justo enfrente para recibir a la vanguardia principal de la formación triangular. Su reverberación de energía celestial estaba claramente al menos en el nivel superior de la energía celestial Shen, 6 joyas, con uno incluso en la etapa de energía celestial Xu, 7 o más joyas. Los 5 enfrente eran incluso maestros de joyas celestiales. Originalmente, la formación de la guardia personal de Mingyu también era extremadamente poderosa. Para poder ser la vanguardia de la formación triangular, eran naturalmente las élites más fuertes y mejores de sus tropas. En términos de nivel de cultivo, no perderían frente a los soldados del regimiento inigualable. Sin embargo, ellos habían estado recibiendo hostigamiento de parte de Sogeking, mientras que por otro lado, sus oponentes no solo fueron impulsados por la bendición de los ángeles, sino por la carga de deslizamiento de las bestias celestiales unicornio. Con tal disparidad, en el enfrentamiento de frente, las primeras varias docenas de vanguardias de la guardia personal de Mingyu fueron derribadas. Incluso sus caballos demonio fantasma fueron lanzados por los entusiasmados unicornios, muchos sufriendo algunas heridas. Eso también se debió a las poderosas defensas de los caballos demonio fantasma, de lo contrario, cualquier caballo común podría haber sido asesinado al instante. Mingyu había estado dirigiendo el enfrentamiento justo en el centro de la formación, y se sorprendió al darse cuenta de que la formación en realidad se había detenido.
Inmediatamente supo que algo andaba mal, y en un instante se puso de pie, mirando la reverberación de energía celestial y el brillo en la distancia. Esto y esto y esto sí. Maestros de joyas físicas. Todos eran maestros de joyas físicas. Por lo que se veía, no había uno solo debajo de la etapa de 5 joyas. En esa fracción de segundo, incluso el general divino de Feili quedó aturdido. Aunque ya había dado una alta valoración a los soldados del regimiento inigualable de Zhou Weiqing, nunca, ni en sus sueños más salvajes, había pensado que eso sucedería. En toda su guardia personal, tenía 300 maestros de joyas físicas, y ese número incluía a los 40 maestros de joyas celestiales. Eso ya era un gran motivo de orgullo para Ming-Yu, y esa fortaleza también se debía al fuerte apoyo de la secta Demonio Celestial, con varios de sus guardias siendo de la secta. Todo el tiempo, también había sido esa columna vertebral la que le había permitido a Ming-Yu barrer victoria tras victoria. Sin embargo, parecía que los soldados del regimiento inigualable enfrente de él tenían fortalezas individuales aún mayores. Los maestros de joyas físicas de Ming-Yu estaban todos en promedio de la etapa de 3 joyas. Aunque todavía tenían espacio para crecer, eso requeriría una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, sus oponentes ya estaban en la etapa de 5 joyas o superior. En el instante siguiente, Ming-Yu ya había formado un juicio. Estos 700 soldados eran aún más difíciles de lidiar que 700 soldados de caballería del Imperio Gonzhou. Los momentos siguientes realmente mostraron las impresionantes tácticas y habilidades de comando de Ming-Yu. A pesar de que habían sido muy desfavorecidos por ese enfrentamiento, Ming-Yu al instante controló su tropa del inminente desastre, arrastrándolos desde el borde del precipicio. En cuestión de segundos, la retaguardia se convirtió repentinamente en la vanguardia, con un giro milagroso en las formaciones mientras comenzaban su retirada. Era imposible no retirarse. En ese momento, las ventajas de la formación de serpiente comenzaron a entrar en juego, y estaban a punto de ser rodeados. Una vez que estuvieran completamente rodeados, y las 200 tropas de caballería pesada se unieran a la lucha, ya no tendrían ninguna posibilidad. El comando de Ming-Yu en el lugar siempre era conocido por estar absolutamente calmado. No importaba a qué se enfrentara, no importaba cuántas pérdidas hubieran sufrido, todavía sería capaz de hacer los juicios y decisiones más precisos con la mayor tranquilidad posible en el menor tiempo posible. La guardia personal de Ming-Yu se vio obligada a retirarse y con un solo choque. En lo alto de las gradas vi que Kai solo podía mirar con la mandíbula abierta con sorpresa. Actualmente, los guerreros del regimiento inigualable daban la impresión de magnificencia y gloria, especialmente los soldados flanqueados que habían sido los primeros en resistir el furioso choque. Su armadura de titanio resplandecía con un brillante resplandor plateado, sumado al resplandor dorado de la bendición de los ángeles, de repente parecían tropas divinas que descendían de los cielos. Volando en el aire, Zhou Weiqing ahora estaba siendo ignorado. Él sonrió ampliamente, volando por los cielos. Las alas que le dio la transformación tigre-dragón le daban una habilidad y velocidad de vuelo extremadamente poderosa. A máxima potencia, era realmente una velocidad aterradora. Todos los demás pudieron ver que una raya violeta-roja atravesaba los cielos, y Zhou Weiqing ya se había elevado a un punto de observación mucho más alto. Esta vez, su destino de vuelo era el camino en el que se estaba retirando la guardia personal de Ming-Yu. Grandes parches de perlas relampagueantes descendieron de los cielos, bajo el control de la técnica relámpagos voladores divinos, flotando en el aire ante sus caminos. Su objetivo no era realmente atacarlos, ya que no deseaba matar a nadie. La intención de Zhou Weiqing era simple, solo bloquearlos. El primer parche se estrelló contra el suelo, explotando con mucho sonido y suciedad, haciendo girar el polvo en el aire. Mientras estallaban las terroríficas explosiones, esta era la primera vez que la guardia personal de Ming-Yu se desmoronaba. Quizás los humanos todavía podrían adaptarse rápidamente a tal estado, pero ¿podrían sus monturas? A pesar de que los caballos demonio fantasma eran superiores y más fuertes que cualquier caballo de guerra ordinario, todavía fueron sorprendidos por los masivos sonidos de las explosiones. Solo así, la velocidad de su retirada se redujo drásticamente, y casi se detuvo. Ming-Yu levantó su cabeza para mirar a Zhou Weiqing en los cielos, y no pudo evitar gritarse interiormente. ¿Es ese pequeño mocoso realmente humano? ¿Cuánta energía celestial tiene para gastar? Después de todo, que un maestro de 6 joyas celestiales derrotase a un maestro de 9 joyas celestiales, ya era una hazaña impresionante. Sin embargo, él todavía era capaz de lanzar una corriente continua de habilidades ofensivas ahora en este momento y hasta en la medida de usar esas perlas relampagueantes aquí otra vez. Eso era realmente inconcebible.
En la mente de Ming-yu, solo una potencia de la etapa rey celestial podría ser algo como eso, incluso una potencia de 9 joyas no debería durar tanto arrojando tantas habilidades de alto poder. De hecho, y el poder regenerativo de la formación de luz divina 6 suprema, las alas de la transformación tigre-dragón y la técnica de la deidad inmortal y todo eso combinado provocaba las monstruosas capacidades de lucha sostenida de Zhou Weiqing. Esto era algo que realmente desafiaba la lógica y el sentido común. En primer lugar, la velocidad de los soldados del regimiento inigualable no era lenta, y con ese breve retraso de Zhou Weiqing, el cerco se completó y la formación de la guardia personal de Ming-yu quedó completamente rodeada. Por primera vez, el regimiento inigualable reveló sus colmillos al Imperio Fei Li, dejando una impresión verdaderamente duradera. Cargar. Cargando como uno. Las tribus Berserker y Cuervo de Oro habían sido retenidas por demasiado tiempo. En términos de nivel de cultivo, tal vez no eran rivales para las élites de la Prime Compañía principal, pero en términos de fuerza y poder general esas dos poderosas tribus podían reír hasta el final. La escena de la batalla se volvió extrañamente divertida. La razón era simple: las armas de esas dos poderosas tribus. No importaba si eran las grandes masas con púas o las enormes hachas de batalla, cuando estaban envueltas en una gran cantidad de tela, todas parecían caramelos gigantes de algodón en las manos de los soldados de la caballería pesada del regimiento inigualable. Sin embargo, esos dulces gigantes de aspecto gracioso tenían un efecto realmente aterrador. En el frente de la guardia personal de Ming-yu, había un maestro de 4 joyas celestiales con el atributo fuerza, y siempre se había sentido orgulloso de su propia fuerza física. Sin embargo, en el momento en que se enfrentó con una de las guerreras de la tribu Cuervo de Oro, finalmente se dio cuenta de cuál era el verdadero significado de la fuerza. Cuando ambos bandos chocaron entre sí, solo había 2 palabras que podrían describirlo: supresión absoluta. De hecho, supresión absoluta. Para las tribus Cuervo de Oro y Berserker, ninguno de sus guerreros se molestó en defenderse. Las armaduras gruesas y robustas que llevaban puestas ni siquiera podían ser rotas fácilmente por maestros de 5 joyas celestiales. Por otro lado, cuando atacaban con sus armas a voluntad, nada podía detenerlos y su ataque era puramente físico. La diferencia solo en el equipo era demasiado grande. El resultado final de la pelea fue algo sorprendente, pero la verdadera sorpresa fue la brecha y la disparidad entre ambos lados y era algo realmente inesperado. Tal vez la brecha en el poder por sí sola no era demasiado grande, pero fue la adición de poder y equipamiento lo que hizo la verdadera distinción. Además de Zhou Weiqing, ¿quién estaría dispuesto a derrochar tanto dinero en una sola tropa de soldados? ¿Usar titanio como metal ordinario? Ni hablar del costo aterrador de esos soldados de caballería pesada, y cada vez que uno de ellos golpeaba, era con un golpe de más de 1000 yin. Después del momento en que ambos bandos chocaron entre sí, la batalla final terminó en apenas 5 minutos. Una victoria absoluta, sin suspenso ni duda alguna sobre el resultado. En términos de combate cuerpo a cuerpo, los soldados del batallón inigualable nunca intentarían darles una pelea a los soldados de la caballería pesada. Esos tipos eran todos soldados rufianes, y sus habilidades de observación eran demasiado precisas. Naturalmente, podían ver que esos guardias personales de Ming-yu no eran fáciles de tratar, especialmente desde que tenían tantos maestros de joyas. Si no fueran cuidadosos, incluso podrían sufrir algunas lesiones. Como resultado, estos tipos descarados solo hicieron lo que se les exigía y evitaban que sus oponentes se liberaran de su cerco. En cuanto a la lucha real, la dejaron a la caballería pesada de las dos tribus, a quienes ahora llamaban cariñosamente como latas de estaño. Esa era la primera vez que la caballería pesada se había aventurado en el campo de batalla, ya que apenas habían sido equipados por completo. De hecho, esta primera aparición no decepcionó a Zhou Weiqing en lo absoluto. Su destreza de combate en el campo de batalla, junto con esa armadura aterradora, incluso si chocaran contra el regimiento de élite de los mamuts, confiaba en que podrían defenderse. ¿Qué tipo de existencia era la tribu Cuervo de Oro? Su peso promedio por sí solo era de más de 600 yin, y sus huesos pesaban tanto como el oro, pero eran mucho más duros. Su fuerza era tan hercúlea como su peso. ¿Qué hay de la tribu Berserker? También eran apodados la tribu Titán. En términos de altura, figura y estatura, eran aún más terroríficos que la tribu Cuervo de Oro, con su altura promedio siendo de asombrosos 2 metros, con el más alto aquí incluso llegando a 2,7 metros. Su peso no era comparable al de la tribu Cuervo de Oro, pero tampoco se podía menospreciar. Tal vez lo más monstruoso era que su fuerza física pura era incluso mayor que la de la tribu Cuervo de Oro, y más aún cuando usaban su habilidad innata, Berserk. En resumen, ambas tribus tenían sus propias fortalezas y ventajas, pero el punto más común era la fuerza física.
fuerza pura, no adulterada. Cuando Zhou Weiqing los había equipado con esa armadura pesada, podían considerarse máquinas de muerte absoluta en el campo de batalla. Incluso si todas sus armas estaban cubiertas con telas gruesas, cuando terminó la batalla, los 700 miembros de la guardia personal de Ming Yu, incluido el propio Ming Yu, resultaron heridos. La apariencia actual de Ming Yu era bastante triste y miserable. Cuando Zhou Weiqing apareció sonriendo frente al general divino de Fei Li, vio que su armadura estaba hecha un desastre, hasta el espejo corazón en su pecho había desaparecido, con aspecto raído y desconcertado. Incluso su casco había desaparecido, y la mitad de su cara estaba hinchada y magullada. Sin lugar a dudas, debió haber sido empujado por una de las latas. Afortunadamente, no parecía tener lesiones graves. En verdad, Ming Yu era un maestro de 7 joyas celestiales, y si peleaba con cualquiera de los miembros comunes de las tribus Cuervo de Oro Berserker en una pelea 1 contra 1, probablemente aún sería capaz de ganar. Por supuesto, eso era si no enfrentaba a ninguno de sus extraños maestros de joyas celestiales, que eran aún más terroríficos. Después de todo, Ming Yu tenía muchos otros equipos consolidados y habilidades almacenadas. Por desgracia, en el campo de batalla, era demasiado diferente. Cuando 200 soldados de caballería pesada cargaban juntos como uno, era como una pequeña montaña que se les venía encima, y no era algo en lo que una sola persona pudiese influir. El ímpetu imponente y la fuerza implacable eran tales que la fuerza de una sola persona era solo una pequeñez. La fuerza de Zhou Weiqing era tan tiránica y autoritaria como cualquiera de los miembros de las tribus Cuervo de Oro Berserker, tal vez incluso más. Sin embargo, incluso si fuese él, no estaría dispuesto a enfrentar fácilmente la carga de 50 de sus propios soldados de caballería pesada. Ese era un ímpetu aterrador en pacto de más de decenas de miles de jin. Incluso si tuviese el conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura, existía un límite en relación a cuánto podrían hacer su energía celestial y su fuerza. Si 50 de ellos se estrellaban contra él, no sería algo fácil de tomar. Y, por fin, la pelea había terminado, y los soldados del regimiento inigualable se reformaron en su habitual formación ordenada, detrás de Zhou Weiqing una vez más. En ese punto, todo el campo de entrenamiento se llenó de un misterioso silencio, y la escena frente a ellos era una visión espeluznante. Horrible y miserable era una frase muy acertada para describir a la guardia personal actual de Ming Yu. Aunque con la tela atada y las órdenes de Zhou Weiqing para que se retuviesen y no causaran bajas, ninguno de los guardias personales había muerto, todos habían sufrido alguna forma de lesión, y ninguno de ellos tenía su armadura completa. Con todo su equipamiento, ¿cómo podrían compararse con el regimiento inigualable? En su lugar parecían de papel. La mayor parte del equipo se había roto o arruinado en el choque. En cuanto a las lesiones, nadie sabía cuántos huesos rotos había, o tal vez con más precisión, nadie sabía cuántos huesos rotos no había. Menos de un tercio de la guardia personal podía pararse, e incluso con las fuertes defensas de los caballos demonio fantasma, muchos de ellos yacían en el suelo. ¿Quién sabía cuántos gastos médicos tendrían que gastar antes de que pudieran ser utilizados como caballos de guerra nuevamente? Eso no era lo único. Actualmente, Ming Yu estaba justo enfrente de Zhou Weiqing. Esta vez, él estaba caminando sobre sus pies. Más exactamente, había sido capturado y sobre sus hombros todavía había 2 grandes masas con pinchos descansando allí. Ma Kun estaba mirando a ese general divino de Fei Li con una sonrisa malvada en su rostro. Zhou Weiqing saltó de su montura, aterrizando justo al lado de Ming Yu, sonriendo mientras decía, ¿cómo es? Señor general divino, mi regimiento inigualable no está tan mal, ¿verdad? Para sorpresa de Zhou Weiqing, Ming Yu no parecía para nada deprimido por esta pérdida. En cambio, estaba mirando a los guerreros del regimiento inigualable como un pervertido que mira bellezas, tragándose la saliva mientras lo hacía. Cuando escuchó las palabras de Zhou Weiqing, no dudó en asentir ansiosamente. No son malos en verdad. ¿Qué tipo de equipamientos son esos? ¿Qué material usaste? ¿Cómo es que su defensa es tan fuerte? ¿Las creaste tú mismo? ¿Cuánto dinero gastaste? No es de extrañar que tú, pequeño bribón, fueses tan osado como para desafiar a la princesa Kai, tenías unas en la manga. No está nada mal y frente a la fuerza absoluta, cualquier dominio que la buena estrategia y táctica te otorgue se debilita enormemente. Sin embargo, después de todo, todavía estás en los campos de entrenamiento, y no es un campo de batalla real. Si estuviese en un campo de batalla real, y tuviese suficiente tiempo e información para prepararme, aún podría derrotar a estos guerreros tuyos. Después de todo y solo suman 700 y, mientras Ming Yu estaba divagando, Zhou Weiqing repentinamente se rió de buena gana y dijo, ¿he dicho que solo suman 700? Además, si realmente crees que has visto todo el poder que tienen,
Al escuchar sus palabras, Minju se sorprendió momentáneamente. Después de un rato, miró a Zhou Weiqing con una mirada ardiente. ¿Tienes más de esos guerreros? ¿Cuántos más? ¿A qué tipo de poder completo te refieres? Rápido dime y... Zhou Weiqing miró la mirada urgente pero ansiosa de Minju, y no pudo evitar sonreír para sus adentros. Finalmente había encontrado el punto débil de Minju. Este tipo realmente tenía una obsesión intensa con respecto a los asuntos militares, especialmente los poderes ofensivos de los soldados en el campo de batalla. Ese es el secreto de mi ejército, ¿por qué debería decírtelo? En cuanto a los números y bueno, creo que esa parte está bien que te la diga. Nuestros números totales y en comparación con los que traje deberían ser unas 10 veces más y... Imposible, y exclamó Minju inconscientemente, y sus ojos se llenaron de sorpresa. Para preparar y entrenar a tal grupo de 700, ya debió de haber costado una cantidad astronómica. Eso no era lo único, ya había visto cómo los 700 soldados eran maestros de joyas, y su nivel de cultivo promedio ya estaba en la etapa de las 5 joyas. Encontrar tanta cantidad de personas de esa calidad era aterrador y 10 veces más. ¿Qué clase de noción era esa? Zhou Weiqing se rió con ganas y dijo, si no me crees, que así sea. De todos modos, no necesito que me creas. Minju se negó a dejar que el asunto cayera, y en un tono bajo, preguntó con urgencia, ¿realmente tienes 10 veces más guerreros como estos? Si eso es realmente cierto, ¿no podrías barrer todo el continente? Zhou Weiqing se rió con ganas y dijo, no es tan exagerado. Los que traje aquí son naturalmente las mejores élites. Al escuchar sus palabras, Minju exhaló un suspiro de alivio. Había entrenado tropas durante tantos años, y sabía lo difícil que era formar un ejército verdaderamente fuerte. No era solo una cuestión de suministros. En primer lugar, era aún más difícil encontrar tantos guerreros talentosos. Sin embargo, las siguientes palabras de Zhou Weiqing casi le hicieron vomitar sangre. Esos guerreros ordinarios míos, y cuando se los compara con mis élites, y deberían tener una diferencia de entre 20 y 30%. Deben de tener niveles de cultivo de 3 o 4 joyas en promedio. Yo sí, después de algunos cálculos, creo que el número debería ser un poco más de 10 veces. ¿No escuchaste a la princesa Kai presentarme antes? Ahora soy un comandante de regimiento. Nuestra fuerza global en números está cerca de la formación adecuada de un regimiento y nuestro regimiento inigualable.